Juego de Tronos: El ascenso del Caballero Dragón 61-80. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 61. Los Jardines del Agua 300 AC. Oberyn. Su hermano había tenido razón al negarle la custodia al muchacho y había estado completamente de acuerdo con él en eso. Sin embargo, negarle la custodia a su sobrina le había causado algunas noches de insomnio. Doran tenía razón al no arrodillarse, después de todo, eran indoblegados, inquebrantables, pero ir en contra de sus parientes no era algo con lo que Oberyn se sintiera cómodo. Incluso si por lo que parecía que sus parientes estaban dispuestos a ir en su contra, todavía le hacía dudar de que estuvieran tomando la decisión correcta. Al igual que las propias palabras de Rhaenys, su sobrina exponiendo sus opciones tan claramente ante ellos. Somos sangre, tío, parientes. No deseo derramar esa sangre en los días venideros, pero si se lo pidiera, Aemon no tendría tantos reparos, y si así lo deseara, Dorne ya no existiría. ¿Fue orgullo lo que sintió? ¿Estaba feliz de ver que su sobrina era tan feroz como siempre lo había sido su hermana? ¿Fue algo más? Descubrió que no podía estar seguro y, aunque no le sorprendía que una esposa tuviera fe en su marido, la fe de Rhaenys en Aemon le preocupaba. Oberyn había oído todas las historias sobre el Caballero Dragón y todo lo que había hecho por el Imperio, algunas más increíbles que otras. No tenía ninguna duda de que Aemon era un guerrero o comandante de hombres capaz. Tampoco dudaba de que los dragones fueran formidables y tal vez incluso incomparables en la batalla. Lo que le costaba aceptar era que enfrentarse a ellos suponía una derrota segura. ¿Eso fue una tontería? ¿Arrogante? ¿Fue arrogancia? Una vez más descubrió que no sabía y nuevamente se encontró reflexionando en las palabras de su sobrina. Mira las guerras que se avecinan, tío, mira y observa lo que un caballero dragón puede hacer realmente. Cuando lo hagas, cuando veas y tiembles de miedo, piensa con cuidado en los movimientos que harás. Tal vez eso era lo que debían hacer, mirar hacia las guerras que se avecinaban y ver si podían aprender de ellas o si lo que veían era suficiente para que Doran pensara de otra manera. Con esos pensamientos se levantó y vio que estaba solo en su habitación. Ellaria se había levantado sin él y pensar en eso le hizo sonreír mientras se ponía la ropa. Su amante debía haber sentido que necesitaba descansar y en cierto modo lo había hecho, aunque no era exactamente el cansancio lo que lo había provocado. Hizo un gesto con la cabeza a sus guardias y se dirigió a desayunar, oyendo las risas de sus hijos cuando entró en la habitación. Ellaria estaba sentada con sus dos hijas más pequeñas, Doria y Loreza, jugando entre ellas y sin darse cuenta de que había entrado en la habitación. Frente a ellas estaban sentadas Obella, Elia y dos de sus hijas mayores, Obara y Nymeria. Sarella estaba en la ciudadela ganándose su cadena y realizando su mueca mientras que Tiene estaba con Arianne, sin duda. Buenos días, mi amor, dijo besando la mejilla de Ellaria. Pareces descansada, dijo Ellaria, aunque no era una pregunta sincera. Me siento descansado. Buenos días, pequeñas serpientes, dijo con una gran sonrisa en su rostro cuando sus hijas más pequeñas finalmente lo notaron. Papá, dijo Doria abrazándolo. ¿Montamos, papá? Preguntó Loreza y él se inclinó para besarla y susurrarle al oído que irían a montar después de su mañana en la piscina. Su hija entonces se dio vuelta para comer su comida más rápido como si eso hiciera que el día pasara más rápido. Resultó que no le darían la oportunidad de ir a montar ese día, ya que lo llamaron a la casa de su hermano tan pronto como terminó de desayunar. Oberyn entró en la habitación y vio a Reo de pie junto al hombro de Doran y a su hermano escribiendo apresuradamente en el pergamino que tenía delante. Oberyn se sentó y esperó a que Doran terminara. Su hermano apenas se dio cuenta de que estaba allí y se preguntó en qué estaba tan concentrado Doran. No tuvo que preguntarse mucho, ya que después de unos momentos Doran se detuvo y lo miró. Perdóname hermano, solo estoy haciendo números, dijo Doran y Oberyn lo miró confundido, algo que Doran aclaró un momento después. Los nuestros y los de ellos, agregó Doran. ¿Y? Preguntó. 4-1, tal vez incluso 5-1 en términos de hombres entrenados, 10 o más en términos de aquellos a los que podríamos llamar si fuera necesario, dijo Doran y, sin embargo, no trajo una sonrisa al rostro de su hermano ni al suyo propio. Los números no importan, ¿verdad? Preguntó, sabiendo ya la respuesta. No, ojalá lo hicieran. No solo temo que sus hombres valgan más que 1 o 2, tal vez incluso 3 de los nuestros, sino que también es el dragón. Oberyn, ¿cómo detenemos a los dragones?
Preguntó Doran, una pregunta para la que no buscaba la respuesta y que Oberyn no habría podido proporcionarle si la hubiera buscado. Entonces, ¿qué hacemos? Preguntó y una parte de él esperaba que fuera un acuerdo que buscaría con su sobrina y su esposo, solo para descubrir que no era con ellos con quienes Doran buscaba uno. Elia, dijo Doran tomándolo por sorpresa. ¿Y qué pasa con nuestra hermana? Preguntó con curiosidad. Creo que es hora de que visites Volantis, Oberyn, dijo Doran, y Oberyn lo miró para ver si estaba bromeando o no. ¿Crees que Elia hará qué, hermano? Preguntó sin entender lo que pensaba su hermano. Háblales, contrólalos, dijo Doran, y Oberyn negó con la cabeza. ¿No estás de acuerdo? Preguntó Doran. ¿Escuchaste lo que dijo Rhaenys tan bien como yo? Rhaegar no pudo lograr que Aemon cumpliera sus órdenes en el Imperio, eligió el exilio en lugar de hacer lo que su padre deseaba. Rhaenys hizo lo mismo, ¿acaso no están casados ahora? Dijo Oberyn, y Doran solo sonrió y negó con la cabeza. Una cosa es no hacer lo que Rhaegar ordena, y otra es no escuchar a una madre que deja en claro sus sentimientos. ¿Crees que Rhaenys iría en contra de los deseos de su madre cuando no es una cuestión del corazón? ¿Que la negaría o no la escucharía cuando hay una familia involucrada? Dijo Doran, y aunque sentía que su hermano estaba equivocado, sabía que al menos tenía que intentarlo. ¿Y nuestra hermana debería negarme? Preguntó y Doran lo miró casi molesto. Entonces encontraremos otro camino. Nuestra hermana no te negará nada, hermano. Recuérdale quién es y que, ante todo, es dormiense. Ella es madre primero, Doran, y como con todas las madres, los hijos están antes que los hermanos, dijo poniéndose de pie y yendo hacia la puerta. Esto es una locura, pero haré lo que me ordenan e incluso hablaré con Rhaegar también para saber lo que piensa sobre lo que su hijo desea hacer, dijo, y Doran asintió. Le llevó 2 días organizar su grupo para viajar a Volantis y no se sorprendió cuando Ellaria le pidió que lo acompañara. Sus chicas también le dijeron en lugar de preguntarle, lo que le hizo sonreír. Ser Daemon también quería unirse a él, y cuando Geralt Daine sugirió que viajara con ellas, Oberyn al principio iba a negarle el permiso para hacerlo, pero luego cambió de opinión, lo que obligó a Ellaria de buscarlo. ¿El Darkstar, Oberyn, en serio? Preguntó su amante. Deseo que moleste y provoque lo suficiente para que eso le lleve al final, dijo medio en broma. ¿Oberyn? Preguntó Ellaria. Quiero saber por qué quiere estar conmigo, por qué quiere involucrarse conmigo. Pero sí quiero verlo hasta el final y tengo un plan para ello, dijo con una sonrisa. ¿Cuál es? Para enviárselo al marido de mi sobrina y a su primo, dijo Oberyn, sabiendo lo mucho que Darkstar ansiaba la espada que llevaba Arthur. ¿Crees que sería tan tonto como para irse? Preguntó Ellaria, y Oberyn se rió. Es lo suficientemente tonto como para arriesgarse a mi ira en un viaje en barco. Creo que eso nos dice todo lo que necesitamos saber. Hablaron con Arianne y él le dijo que vigilara a su hermano. Oberyn no estaba seguro de confiar en que Doran no hiciera algo que pudiera tirar de la cola del dragón si surgiera la oportunidad mientras él no estaba. Todavía esperaba que se pudiera llegar a un acuerdo con Rhaenys y, aunque no tenía ningún deseo de estar de rodillas, lo haría si eso significaba que Dorne no ardería. De camino a su cabaña con Ellaria, esperaba con ansias que llegara la noche y volver a ver a su hermana. Aunque dudaba que encontrara algún consuelo en las palabras que ella le diría, y ciertamente no en lo que Doran pensó que encontraría. El vale 300 AC. Aemon. Miró al hombre que sería rey. Ser Denys Arryn parecía un guerrero, y sin embargo era un niño novato a pesar de su edad. Es cierto que pudo haber participado en batallas, aunque Aemon dudaba que lo hubiera hecho, incluso pudo haber matado a un hombre, en esto Aemon estaba más seguro de que lo había hecho, pero nunca había luchado de verdad. No como Aemon lo había hecho, y eso le daba una ventaja como también a sus hombres. Aunque la mayor ventaja que tenía en relación con los hombres del valle, estaba a no más de 3 metros detrás de él y estaba siendo observado con cautela por Ser Denys y los que estaban con él. Mis hombres cabalgan mientras hablamos, Ser Denys, cuando lleguen tú y yo daremos un pequeño paseo por nuestra cuenta, pero primero, ¿llevarás pan y sal? Preguntó, y fue el señor de bronce y no el caballero quien respondió. ¿Pedirías un invitado, verdad? Preguntó Lord Jon Royce sorprendido. ¿No es eso lo que ocurre durante un parlamento? ¿No es lo que desearías, dado que tu deseo de ser rey aquí es venir conmigo? Dijo, tratando de no sonreír. ¿A dónde? Preguntó Denys, y Aemon apartó la mirada de Lord Jon y la miró. ¿A dónde vamos a ir? Añadió rápidamente Denys. A la puerta sangrienta, dijo mientras Denys se giraba y miraba al señor de bronce y a los demás, antes de asentir.
Solo después de que cada uno de ellos había tomado un poco de pan y sal, llamó a Meraxes para que aterrizara. Los señores y la dama se debatían entre mirar al dragón plateado y a Rhaenys y Arthur mientras descendían de su lomo. Aemon tomó un poco de pan y sal y caminó hacia su esposa. Rhaenys lo examinó para asegurarse de que no estuviera lastimado antes de que ella y Arthur tomaran un pedazo de cada uno y luego, tomando su mano en la suya, caminó de regreso hacia los demás y torgonudo. Mi esposa, la princesa Rhaenys Targaryen, dijo Aemon con orgullo y captó el pequeño jadeo de la dama y la mirada que le dirigieron dos de los señores. Los ándalos eran bien conocidos por él, su piedad y su adhesión a la regla de los 7 que son uno era algo que no le importaba. Sus propios tratos con esos idiotas septones y sectas fueron suficientes para alejarlo de la idea de una religión tan estúpida y se sintió muy tentado de molestar a los señores diciéndoles eso. Casi deseaba proclamarse un seguidor de Ryoro, el dios de muchos rostros, solo para ver crecer su enojo, pero no solo deseaba traerlos a su lado, no mentiría y se nombraría algo que no era. Malditos sean los dioses, así era como realmente se sentía ahí, aunque no tenía ningún problema con Toros y su feo con los demás y la suya, no sería ni ahora ni nunca un sirviente de ninguno de ellos. Era otro argumento que habían utilizado en su contra los septones que habían infestado la corte de su padre. Eran lo suficientemente inteligentes como para no hablar mal de los del imperio o de su familia, ni de los que seguían a Ryoro o cualquier otro dios. A él lo llamaban infiel y, por lo tanto, era un blanco justo, como lo era por su relación con su hermana. Algo con lo que podía ver que los señores y la dama no estaban muy contentos y, por lo tanto, aunque no se proclamaría como algo que no era, ciertamente les mostraría lo que era. Aemon se inclinó cerca de Rhaenys y la tomó en sus brazos para besarla profundamente antes de mirar por encima de su hombro a cada uno de sus rostros. Ahora, ¿dónde estábamos? Oh, eso es, una negociación, dijo con una risita y vio a Arthur poner los ojos en blanco mientras Rhaenys sonreía mientras se alejaba de ella. Como dijo antes Lady Anya, príncipe Aemon, no tenemos ningún problema con el imperio ni con usted, dijo Ser Dennis y Aemon asintió. No, tus disputas son con Lord Jon y Ser Elbert, dijo y vio la mirada de sorpresa en el rostro de Ser Dennis. Buscas que el valle sea gobernado por un hombre mejor que tu primo. ¿Por qué? Porque el valle necesita ser administrado mejor, mintió Dennis. No, lo buscas por mí, dijo y vio que Dennis tragaba saliva ante sus palabras. Es una buena idea, Ser, porque tu primo no puede proteger el valle de mí o de mis hombres. Tú tampoco puedes, como verás pronto, dijo, su voz ahora mucho más seria y sus ojos centrados en los de Dennis. Entonces, ¿por eso vienes, a burlarte de nosotros? Dijo uno de los señores del valle. Aemon no pudo nombrar al hombre. ¿Mi señor? Preguntó buscando el nombre del hombre y no se lo dieron. Ser Dennis, ha sido muy negligente y había oído que el valle era una tierra de caballerosidad y buenas costumbres, dijo con un tono burlón deliberado esta vez. Sus compañeros, buen Ser, sus nombres, por favor. Dennis se giró para mirarlos a cada uno, su expresión era difícil de leer, pero Aemon sintió que estaba preocupado por lo que significaría dar sus nombres y por eso dejó caer su tono burlón al menos por ahora. Le doy mi palabra, buen Ser, decirme sus nombres no le traerá dificultades ni a usted ni a ellos. Estamos en una negociación, si la negociación falla, entonces será eso lo que fallará, no yo sabiendo con quién negociamos. Con el tiempo, me abriré camino hasta cada una de sus fortalezas y los encontraré a todos, si luego trato de desatar el Wyrm de sangre sobre ustedes, no me importará quiénes sean cuando lo haga. No guardo rencor, Ser Dennis, solo que no dejo con vida a aquellos que los recolectarían, dijo y dijo la verdad, no era un hombre que perdonara cuando no había necesidad de serlo. Lord Jon Royce, dijo el señor de bronce avanzando. Lady Anya Wainwood, dijo la dama y pronto descubrió que era Lord Gilwood Hunter quien había hablado y Lord Benedar Belmore, Ser Simon Templeton y Lord Orton Redford quienes habían formado el grupo de los otros. 6 de las casas más grandes del valle y, si llegaba a un acuerdo con ellas, sería suficiente para poner al valle bajo control muy fácilmente. Ya tenía a Grafton de su lado, no quedaban muchos que pudieran oponérsele y el nido de águilas caería fácilmente ante Gaelitox si llegaba a ese punto. Ahora eso está mucho mejor, así que vayamos al grano, dijo con una sonrisa y una mirada a Rhaenys, quien a partir de ahora tomaría la iniciativa. Aemon casi emocionado de escucharla hablar y mostrarles la zanahoria, el palo a seguir poco después. ¿Cuánto saben ustedes sobre el imperio? Preguntó Rhaenys y sobre el gobierno de sus regiones. Añadió cuando nadie habló. Muy poco, princesa Rhaenys. Aparte de que todo está bajo control de Volantis y de tu padre, dijo Lady Anya y Rhaenys asintió.
Lo es, pero algo tan grande como el imperio y que abarca tantas distancias no puede ser gobernado completamente por mi padre solo. Cada región tiene un gobernador y, en esencia, se gobierna a sí misma en la mayoría de los asuntos, aunque recibe el liderazgo del gran emperador, dijo Raemis mirándolo. El valle no saldrá airoso de una pelea con mi esposo y un rey, ni tampoco sin sufrir grandes pérdidas, sin embargo. ¿Qué te hace pensar que tu ejército es rival para el nuestro? Preguntó Sir Simon Templeton con altivez. El hecho de que esté aquí y sin ser molestado, Sir, es que he podido traer a mi ejército aquí y usted no ha podido detenerme, dijo mirando fijamente al hombre y luego mirando a Ramsay y sonriéndole mientras asentía para que continuara. La prueba de las palabras de mi marido está por venir, por ahora estamos aquí para discutir lo que el hecho de no luchar contra nosotros significa para el valle, dijo Raemis y Aemon sonrió cuando Sir Simon se giró y miró a Ramsay y no a él. ¿Cuál es? Preguntó Lord John. Como dije, pierdes un rey pero ganas un Lord Supremo, un guardián del este, dijo Raemis y Aemon se encontró perdido en las palabras de su esposa mientras ella le explicaba exactamente de qué se trataba. Habían recreado las gobernaciones del imperio, pero las habían adaptado y rebautizado, viéndolas con nuevos ojos y haciéndolas más apropiadas para Poniente que para esos. Se habían conformado con una combinación de regiones autónomas y gobernaciones designadas, con la salvedad adicional de la guarda. Norte, sur, este y oeste, 4 de los 7 reinos estarían por encima de los demás, las casas que se arrodillaran ante ellos y los jefes de esas casas serían recompensados de alguna manera. Seguirían siendo subordinados, pero se les daría más libertad que a los demás, y si venían voluntariamente, más aún. No era su primera opción y su esposa tuvo que convencerlo, aunque Raemis sabía mucho más que él sobre política y cómo veían las cosas las personas. Cuando él buscaba ponerlos de rodillas, su esposa les pedía que se arrodillaran y, aunque a veces él había hecho lo mismo, su enfoque era muy diferente. Tanto es así que, cuando miró a los lores y a la dama, los vio considerándolo, contemplándolo, y casi creyó que lo aceptarían sin ver lo que el Wyrm de sangre podía hacer, casi. Nos ofreces menos de lo que tenemos, princesa, dijo Ser Dennis y Raemis negó levemente con la cabeza cuando Aemon fue a hablar. Pero más de lo que obtendrás si intentas resistirte, dijo Raemis y Aemon se sorprendió por la firmeza con la que lo dijo y por sus siguientes palabras. Tal vez necesites ver a qué te enfrentas, Ser Dennis, y ver la locura que tú y tus compañeros valenses estarían cometiendo si rechazan nuestra oferta más generosa. Mi amor, creo que es hora de que huyas, dijo Raemis mirándolo y Aemon se rió entre dientes mientras avanzaba. Una vez que Daario llegue, mi amor. Ser Dennis, tal vez tú y tus compañeros deban hablar. Nos marcharemos pronto. Alto Jardín 300 AC. Olenna. Con Margaery como reina, su propia posición había pasado de ser algo informal a algo muy poco habitual. A todos los efectos, estaba sirviendo como mano de la reina, lo que a su vez la convertía en mano del rey, ya que Mace era su habitual inútil. Su primera tarea había sido enviar jinetes y enviar mensajes a sus espías en otros reinos. Olenna siempre había estado muy atenta a lo que sucedía en otros lugares para asegurarse de que su familia se fortaleciera. Ahora eso le resultaría muy útil y, aunque observaba atentamente cada pequeña interacción de Margaery y Wayne, sus pensamientos estaban en asegurar aún más el dominio y la posición de su familia. Ella le había encomendado a Garland que le consiguiera un desglose completo del ejército que podían reunir y, aunque impresionante en tamaño, tanto en experiencia como en capacidad para derribar a un dragón, no lo era en absoluto. Olenna se sentía ahora aún más ansiosa por ver lo que Willas había encontrado en su viaje a Antigua, por lo que esperaba con entusiasmo el regreso de su nieto. Que hubiera sido su idea ir a la ciudadela y hablar con los maestres él mismo era algo que la llenaba de orgullo. Tanto él como Margaery le mostraban su inteligencia de formas muy diferentes. Mientras él hacía eso, Margaery sentó las bases para una alianza con el Caballero Dragón. Puede que no sea militar, pero Olenna conocía las probabilidades y, por lo que podía ver, estaban muy en su contra. No podían aliarse con Tywin Lannister, no ahora que habían tomado la corona para sí mismos. Robert Baratheon era un tonto que ya había tirado de la cola del dragón más de una vez según los informes que había recibido y, aunque los Stark no se habían unido a sus parientes, sentía que era solo cuestión de tiempo hasta que lo hicieran. Ya sea para obtener su ayuda para vengarse por la muerte de su rey o porque no tenían otra opción. Sentía que Dorne también terminaría por unirse al dragón, los lazos familiares allí eran incluso más fuertes que los del norte. Dejó a las tierras de los ríos y al valle como aliados potenciales y el primero quedó descartado tanto por los propios Oares como por su ubicación.
La guerra, cuando llegara, se libraría allí, el norte buscaría vengarse por el asesinato de su patriarca y las tierras de los ríos se fracturarían, con algunos uniéndose a ellos y otros luchando por los Oeres. Cuando el polvo se asentara, no estarían en condiciones de enfrentarse al dragón, por lo que su atención durante los últimos días se había centrado casi principalmente en el valle. ¿No hay nadie?, dijo suspirando mientras colocaba el pergamino en su escritorio. La lista de las grandes casas y sus herederos e hijas primogénitas la frustraba enormemente. El golpe en la puerta fue una distracción bienvenida y les pidió que entraran, sonriendo cuando vio que era Margaery quien lo hizo y rápidamente pidió que trajeran algo para beber. Su nieta parecía feliz y Olenna se había sentido complacida de que ella y Wayne hubieran encontrado placer en el lecho matrimonial. La vida de casados podía ser muy difícil de adaptar y si a eso se sumaban problemas, esto lo empeoraba aún más. Margaery y Wayne se llevaban bastante bien y el muchacho, aunque era un joven tonto, no lo era. Sin embargo, si estaban sufriendo en el dormitorio, eso habría creado problemas en otras partes de su matrimonio, por lo que ella se alegró de que no fuera así. «Has estado encerrada en ella casi toda la mañana, abuela. ¿Pasa algo?», preguntó Margaery y Olenna negó con la cabeza. «Solo trabajo, cariño, su gracia», preguntó y Margaery sonrió, algo que le alegró ver. «Él y Lora se fueron de cacería, abuela, volverán esta noche». «¿Y esto te complace?», preguntó con curiosidad, preguntándose si había tomado mal la aparente felicidad de Margaery con su marido. «Me prometió que se ocuparía del día por mí y que sería él quien derribaría al primer ciervo», dijo Margaery sonriendo todavía y Olenna resistió el impulso de resoplar. «Entonces le deseo buena suerte», dijo Olenna y, a pesar de pensar que todo era una tonta aventura de niños, al menos eso era lo que quería decir. «Nos han dicho que Willas llegará más tarde hoy, abuela», dijo Margaery antes de ver el ceño fruncido de Olenna. Un jinete vino con la noticia. Olenna miró a su nieta, que había visto su enfado porque el mensaje no le había llegado directamente, y le ofreció una sonrisa. El desaire era mucho menor de lo que había pensado en un principio, ya que no se trataba de una nota enviada y sin duda su nieta sabía que no querría hablar con el jinete personalmente. Eso y su propio deseo de hablar con Willas sobre lo que había descubierto cambiaron un poco su estado de ánimo. Así que cuando llegaron el té, las frutas y los quesos blandos, Olenna se encontró disfrutando del almuerzo improvisado que compartieron ella y Margaery. «¿Has hablado del dragón con su gracia?», preguntó cuando el almuerzo estaba llegando a su fin. «Lo tengo, al principio dijo que él mismo lideraría al ejército Reats contra este llamado caballero dragón, lo enfrentaría a través de un campo y le ofrecería un duelo y lo obligaría a arrodillarse», dijo Margaery y Olenna estaba más que feliz de ver que no había sonrisa en el rostro de su nieta ni una mirada melancólica cuando pronunció esas palabras. Lo último que necesitaba era que Margaery lo pensara como un gran gesto romántico. «¿Lo has disuadido de tal locura?», preguntó y Margaery asintió. «Sí, pero él es una abuela orgullosa y cree que los demás señores sienten o sentirán lo mismo que él. Puede que no sea fácil conseguir que siquiera considere lo que sugieres», dijo Margaery, con su voz reflejando sus propias dudas. «Es una contingencia, cariño. Una de las muchas que debemos tener en cuenta dada la amenaza que enfrentamos ahora», dijo y su nieta la miró con duda. «¿De verdad crees que el dragón nos mirará, abuela?», preguntó Margaery, y también había preocupación en los ojos de su nieta. «Creo que un hombre que conquista buscará la conquista, Margaery. Un hombre que libra guerras librará guerras y una vez que esas guerras comiencen, no se detendrá hasta que todos estemos bajo las alas del dragón», dijo, y eso en verdad era lo que había temido desde el momento en que Aemon Targaryen había aterrizado en Rocadragón y ella había descubierto exactamente quién era ese hombre. Después de decirle a Margaery que pasara el resto del día con su madre y su buena madre, Olenna se echó una siesta y esperó a que Willas regresara. Solo para descubrir que los primeros informes sobre los otros reinos habían llegado. Al revisarlos, sintió que sus preocupaciones solo se sumaban, no se eliminaban. El norte había marchado, al igual que el oeste y las tierras de la tormenta, los Oares habían llamado a sus estandartes y, por si eso no fuera suficiente, el dragón había volado desde su guarida. Cuando Willas llegó, la encontró casi en un estado de desesperación, aunque lo ocultó bien a todos. Su mente estaba considerando las posibilidades y lo que esto significaría y estaba pensando en resultados que descartaba o dejaba de lado como probables. Su nieto tampoco perdió el tiempo en cosas frívolas como una bienvenida a casa, en cambio, Willas simplemente la miró con una mirada que decía que tenía algo que compartir y después del más breve de los saludos regresaron a sus habitaciones. «¿Qué encontraste?»,
dijo incluso antes de sentarse. Sobre el caballero dragón en sí, mucho, sobre los dragones, muy poco. Hablé con Ebrose, Teobald, Ryam y el propio Senescal Picelle. Los dragones no tienen debilidades, ni abuela ni ninguna que los maestres conozcan, dijo Willas, y Olena sintió que se encogía un poco mientras tomaba asiento. ¿Seguro que hay alguno?, preguntó mientras Willas negaba con la cabeza. Gormón me detuvo cuando me estaba preparando para irme, había oído que había estado preguntando por ellos y por eso vino a hablar conmigo y con mi abuelo, comenzó Willas, y Olena se inclinó un poco hacia adelante en su silla. Dijo que un amigo suyo, un maestre conocido como Marwyn, sería el único que podría ayudar. ¿Te dijo dónde estaba ese Marwyn?, preguntó ansiosamente. Al lado del caballero dragón, abuela. Creo que Gormón está muy equivocado sobre Marwyn. Por lo que me dijo de él, creo que este hombre no nos sería de ninguna ayuda. Le importa el conocimiento y la razón por la que está con el príncipe Aemon es que le permite reunirlo más que a cualquier otra persona. Un hombre así es leal, abuela, y si lo buscáramos e intentáramos ponerlo de nuestro lado, temo que estaríamos cometiendo un grave error, dijo Willas, y Olena se encontró completamente de acuerdo con su nieto. No tienen ninguna debilidad, ¿verdad?, preguntó, y Willas negó con la cabeza. El abuelo y el tío Baelor me contaron mucho sobre los dragones, el imperio en sí y, en particular, el príncipe Aemon. Nadie ha logrado derrotar a una abuela dragón, salvo una leyenda medio conocida sobre un príncipe Rhoynish hace 1000 años. Considerando lo que sucedió después de que lo hizo, créeme que tampoco queremos ser los primeros en hacerlo, dijo Willas mientras se estremecía. ¿Por qué no?, preguntó sin estar segura de si era lo que le pasó a este príncipe o alguna otra razón en la que Willas estaba pensando. Los dragones son la verdadera fuerza madre del imperio, son lo que los hace quienes son. No sabemos cuántos hay, pero el dragón del príncipe Aemon es solo uno de ellos, aunque el Wyrm de sangre es quizás el más temible y peligroso de todos, dijo Willas, y Olena sintió que se estremecía ante el nombre del dragón. Si uno cayera, todos caerían sobre quien quiera que lo hiciera. Habría que dar un ejemplo y se asegurarían de que fuera bien recordado. ¿Príncipe Aemon?, preguntó, sin querer escuchar más sobre dragones por ahora. Además, si eran imparables, era mejor concentrarse en el hombre que los montaba, sentía. Es incluso más peligroso que los propios dragones, abuela, dijo Willas, y Olena tragó saliva. Fue esta conversación la que se repitió una y otra vez en su mente durante los siguientes días, esto y las noticias que se filtraban de sus espías, y cuanto más escuchaba, más segura estaba de que la lucha no era la respuesta. Una alianza, necesitaba una alianza, así que escribió el cuervo y ofreció sus términos y rezó a los 7 para que fueran aceptados. Una corona era algo que había deseado toda su vida, ver a su familia crecer fuerte y ver a Margaery como reina era todo lo que siempre quiso. Sin embargo, eran rosas y las rosas, como todo lo demás, podían arder y, entonces, ¿de qué serviría una corona? Envía esto a Rocadragón, le dijo a Lomis y luego se puso de pie y lo observó atar la nota a la pata del cuervo y un momento después voló desde la ventana. Fiebre de aguas negras 300K. El hombre más poderoso del universo. Acampó después de cruzar el río y esperó a que sus escoltas y mensajeros le trajeran las noticias que deseaba. Las tierras de los ríos pronto estarían en guerra dado lo que había descubierto en la guarida profunda, los ejércitos del norte y los Oares se unirían tal vez en Aguas Dulces o tal vez incluso en el mismo Arenal. Lo que Baratheon planeaba hacer era una incógnita, el hombre era una completa decepción y ya lo había obligado a cambiar sus planes, al igual que esos tontos en el dominio. Casi se dio la vuelta y marchó de regreso a la roca cuando se enteró, solo los pensamientos de cómo lo verían sus banderizos lo detuvieron. Tywin sabía que todavía tenía ventaja, aunque era menor y Poza de la Doncella ya no sería el lugar donde se libraría la batalla. En cambio, serían las tierras de los ríos y él solo necesitaba saber cuál era exactamente el mejor lugar al que marchar. Necesitaba más información y odiaba que eso lo obligara a esperar para obtenerla. De pie en su tienda, miró el mapa y las 2 rutas que tomaría, una a cada lado del Ojo de Dios. Si fuera su elección, marcharía hacia Arenal. La idea de romperle la espalda al dragón mientras asediaba la imponente fortaleza casi le hizo sonreír. Con la forma en que habían ido las cosas hasta el momento, temía que fuera Aguas Dulces o las tierras que lo rodeaban y se encontró con que sus dedos rozaban el tridente. Cualquiera de los dos sería una marcha difícil y el momento sería clave. Si llegaba demasiado pronto, entonces se encontraría en una batalla muy diferente a la que se encontraba, y aunque no tenía dudas de que ganaría, sería una victoria costosa. Echando una última mirada al mapa, se alejó y se preparó para la cena.
Tywin esperaba que la conversación no fuera tan aburrida y monótona como siempre y que sus escoltas regresaran cuando él terminara. En esto, al menos tuvo suerte y, mientras a su alrededor comía la gente, Tywin leyó las misivas y, mientras lo hacía, descubrió que pronto se le quitaba el apetito. ¿Tywin? Preguntó Kevan preocupado al ver su rostro y Tywin se dio cuenta de que había dejado caer demasiado su máscara, un pequeño asentimiento para tranquilizar a su hermano, y luego comió aunque no tenía deseos de hacerlo. A su alrededor se sentaban sus señores más nobles, sus hermanos y sus hijos, y todos ellos, excepto Kevan, estaban enfrascados en sus propias conversaciones. Cuando se levantó temprano para marcharse, Kevan lo miró preocupado una vez más y Tywin se limitó a asentir antes de regresar a su tienda y leer las misivas una vez más. Al principio, confirmaron todo lo que había esperado. El ejército de Baratheon había pasado por delante del Septo de Piedra y los Stark por delante de Foso Cailin. Los Oares se habían formado y se habían movilizado para sitiar Aguas Dulces y el dragón había abandonado Rocadragón. Fue el resto de las noticias lo que le causó angustia. Se hablaba de un príncipe que estaba cautivo en Aguas Dulces y de que más señores del río se alzaban para los lobos de lo que había esperado. Sin embargo, como siempre, eran los movimientos del dragón los que Tywin observaba con más atención y este lo tenía perplejo. ¿El valle? ¿Por qué había marchado con sus hombres al valle? ¿Qué estaba haciendo? Tywin tamborileó con los dedos sobre la mesa mientras miraba el mapa una vez más. Sin el dragón acudiendo en ayuda de los lobos, eso lo dejaba en una posición mucho más peligrosa. Si marchaba hacia Aguas Dulces, dejaría al dragón a sus espaldas y eso no era nada agradable. Si su ejército estaba en medio de la batalla cuando llegara el dragón, sería su fin y, sin embargo, eso no era en lo que más estaba pensando. ¿Por qué está él allí? ¿Qué busca conseguir? ¿Qué ventaja aporta? Más tarde esa noche, mientras yacía en su cama, supo que el sueño no llegaría a él, sus ojos permanecieron abiertos mientras miraba hacia el techo de la tienda y entonces, cuando llegó otro jinete, dio la bienvenida a la distracción, como también a la noticia que traía el hombre. Un lobo cabalga como se espera, su ira es algo digno de contemplar. Yo. Un mensaje sencillo, pero aparte de firmarlo como el tonto que era Walder Frey, era uno de los que más disfrutaba leyendo. Se había mostrado reacio a perder a los hombres que había enviado para capturar a un rey lobo y había dudado de la viabilidad del plan, pero la recompensa valía mucho la pena y por eso estaba contento de ver que se desarrollaba como esperaba. Frey también era muy fácil de comprar, oro y la promesa de partidos y posiciones favorables para su familia y él había hecho todo lo que le había pedido. El tonto codicioso incluso había sugerido algo de eso él mismo, lo que hizo que Tywin se preguntara por qué odiaba tanto a los lobos. No es que le importara y, además, tener al señor del cruce en su bolsillo valía más que el precio. Esa noticia al menos le permitió descansar y, aunque no durmió toda la noche, durmió un poco. Tywin se despertó para romper el ayuno y descubrió que había recuperado el apetito e incluso disfrutó viendo a Jaime entrenar durante el transcurso del día. Era tarde cuando llegó la siguiente misiva y esta no solo le quitó el apetito, sino que también casi le quitó la comida que había comido antes ese día. No podría ser verdad. ¿Podría? ¿Todos? Tenía que ser un error, ¿no? 5000 hombres simplemente se quemaron como si no fueran nada, ni siquiera en una batalla, si se podía creer la nota. Los Oares habían demostrado una mayor conciencia táctica de la que él les había dado crédito y, de no haber sido por el dragón, el norte todavía estaría atrapado en lo profundo del cuello. Pero el dragón llegó y despejó el camino para ellos y Tywin se preocupó ahora de haber cometido un error aún mayor. Si el norte y el dragón ya estaban unidos, entonces esta era una lucha muy diferente y no era una que pudiera ganar solo. ¿Qué hacer? ¿Qué camino tomar? Las preguntas no le estaban dando respuestas por ahora o le estaban dando solo una respuesta u opción y esa era una que él detestaba tomar. Se sentó en su tienda y se sirvió una copa de vino, algo que rara vez hacía a menos que estuviera celebrando algo que no era lo que estaba haciendo. Bebiendo mucho más rápido de lo que pretendía, Tywin no se sintió reconfortado por su sabor y se puso de pie para mandar a buscar a su hermano y a sus hijos. No había otro curso de acción, ninguna otra opción que tomar y por ahora sería una retirada y una reevaluación, a pesar de lo que eso pudiera hacer parecer. Aguas Dulces 300 AC. El pez negro. Había enviado jinetes a los otros señores y ahora tenía que esperar. Pronto estaría bajo asedio y, si bien al principio sus planes habían sido liderar uno de los dos frentes de ataque, ahora iba a ser la roca contra la que se estrellarían los nacidos del hierro. Aguas Dulces estaba bien abastecido y ya había inundado la tierra que lo rodeaba.
Brinden creía que podría soportar cualquier cosa que los Oares pudieran lanzar contra él al menos hasta que llegara el norte. Conocía a Edmure y le preocupaba que no lo hicieran o que el norte llegara demasiado tarde, pero su sobrino se preocupaba mucho más que él y no había comprendido del todo hasta qué punto estarían motivados los Stark. La pérdida de su padre, saber que tenía a Arryn como prisionero y lo que eso significaría, y sus propios cuervos para ellos, hacía que Brinden estuviera más que seguro de que marcharían y marcharían rápido. Si acaso, sus propias dudas eran más sobre los Oares que sobre los Stark, ya que, por más enojados que estuvieran por lo que había hecho, temía que no se levantaran tan plenamente como necesitaban. También tenía algunas dudas sobre sus compañeros señores del río, aunque estaban motivados, sin alguien que los liderara, temía que no hicieran lo que debían. Brinden había hablado con Jason y Titos, les había dicho que esta era su única oportunidad de sacudirse el yugo de los nacidos del hierro de una vez por todas y que junto con el norte tenían hombres más que suficientes para hacerlo. Sus planes eran sólidos, les había dicho, y ahora solo esperaba que se apegaran a ellos y que no hubiera cometido el error más grave de su vida. Se dirigió al lugar donde se encontraba el príncipe Arryn, donde la torre servía como una especie de celda improvisada. Edmure había deseado que lo encerraran en sus mazmorras y Brinden había tenido que recurrir a todos los poderes de persuasión para que lo encerraran allí. El joven era su prisionero, sin duda, pero eso no significaba que tuviera que ser maltratado. Además, si los acontecimientos se desarrollaban como Brinden esperaba, lo necesitarían en forma y bien para más adelante. Aunque Edmure puede pensar que Arryn perdería la cabeza cuando esto terminara, Brinden le había dado al muchacho su palabra de que no lo haría, era algo que tenía la intención de cumplir sin importar lo que pasara. ¿Algún problema con el príncipe?, preguntó a los dos guardias al llegar a la puerta del conjunto de habitaciones que en un momento habían sido de sus sobrinas. No, Sir Brinden, lo revisamos hace no más de una hora cuando le trajeron la comida, todo estaba bien, dijo Gart y Brinden asintió mientras abría la puerta y entraba. Arryn se había adaptado bastante bien a su cautiverio y, aunque le había dado su palabra de que no intentaría escapar, el joven muchacho estaba seguro de que una vez que su padre llegara sería liberado, no había sido suficiente para Brinden darle demasiada libertad. Si hubiera sido un habitante de los ríos, un hombre del valle o un hombre del norte, entonces habría sido suficiente. Brinden habría aceptado mucho mejor sus palabras, aunque sentía que Arryn era más sincero que cualquier otro saqueador que hubiera conocido. ¿Vienes a regodearte, pez negro?, preguntó Arryn con tono mordaz y Brinden negó con la cabeza. ¿Me conoces mejor que eso, príncipe Arryn?, dijo y el chico asintió levemente. Entonces, ¿qué te trae a mi humilde morada?, preguntó Arryn sonriendo, intentando lo mejor que podía para transmitir confianza y calma, pero sin demostrar ninguna de las dos. Quiero hablar contigo sobre lo que sucederá una vez que esto termine, dijo Brinden tomando asiento. Viniste a rogar por tu vida, ese no parece tu estilo, pez negro, dijo Arryn riendo mientras lo hacía. No, en eso tienes toda la razón. Cuando llegue mi hora, lo afrontaré como es debido. Tu padre, el príncipe Arryn, te veré muerto, Ser, tú y tu sobrino, lo sabes, no eres un tonto, dijo Arryn, aunque con mucha menos convicción que las últimas veces que habían hablado. Brinden estaba a punto de responder cuando Gart entró en la habitación. El guardia parecía preocupado, pero se movía como si no lo estuviera y el susurro en su oído fue suficiente para que Brinden saliera de la habitación de inmediato. No necesitaba mirar atrás para saber que el príncipe Arryn sabía qué era lo que lo había hecho irse, ni para saber que su sonrisa burlona se había convertido en una sonrisa completa. Mientras subía las escaleras y se dirigía a los parapetos, rápidamente sacó al príncipe de su mente y, en su lugar, se concentró en el rey. El rey y su ejército que habían llegado y se estaban estableciendo fuera de los muros de Aguas Dulces y, mientras los miraba, sonrió al ver que era la gran mayoría de sus hombres los que Coreg había reunido. Y así comienza, dijo mientras ordenaba a sus hombres que subieran a sus puestos. La conquista de Poniente XXV. Caballeros Dragón parte cuarto. Aemon Targaryen, hermano de Naerys. El príncipe Aemon heredó mucho de su tocayo, sus habilidades con la espada eran comparables y su amor por su hermana era igual de sincero. A Aemon también se le había negado la mujer que amaba, pero a diferencia de su tocayo de los últimos días, aceptó el decreto de su padre y observó cómo su hermana se casaba con un hombre que no era digno de ella. Aegon el Indigno era un hombre impulsado por la lujuria, algo peligroso en la mayoría de los hombres, pero en un emperador, algo que, si no se controla, no puede conocer límites.
A pesar de todo, su hermano Aemon estuvo a su lado, incluso si algunos buscaban ponerlo en contra del emperador y siempre había habido quienes deseaban abrir una brecha entre ellos. Las propias acciones de Aegon fueron suficientes para hacer eso y, sin embargo, Aemon era demasiado obediente como para ir directamente contra su hermano, en lugar de eso, lo hizo solo indirectamente. Entonces, cuando comenzaron a abundar los rumores de que el príncipe Daeron era en realidad su hijo y no del emperador y cuando comenzaron las conversaciones de que la emperatriz del dragón, Naerys, iba a ser apartada, Aemon dejó en claro que no aceptaría ni siquiera los pensamientos de tal cosa. Mientras se preparaba el juicio en el gran palacio, Aemon y su dragón Tyraxes aterrizaron en el patio y Aemon luchó contra una división de la guardia del dragón para llegar hasta su hermana. Irrumpiendo en la sala del trono con la hermana oscura en la mano, la sangre de los hombres que había matado para llegar allí goteaba en el suelo, Aemon llamó a cada uno de los acusadores de Naerys, uno por uno, y los desafió a decir sus mentiras en su presencia. Cuando su hermano se levantó para exigirle que se fuera, se dice que el rugido de Tyraxes fue tan fuerte que las ventanas se rompieron y el emperador pronto se recostó en su asiento. Uno por uno, cada acusador admitió sus mentiras y cuando terminó, Aemon miró a su hermano y le advirtió que no volviera a tratar a su hermana de esa manera. Aunque no amenazó con nada con palabras, sus acciones aclararon sus pensamientos y, aunque nunca cambiaron las acciones de Aegon ni frenaron sus apetitos, nunca más nadie volvió a dudar oficialmente de la ascendencia de Daeron ni a nombrar a Naerys como algo que no fuera cierto. Se dice que cuando Aemon cayó defendiendo la vida de su hermano de la espada de un asesino, la emperatriz Naerys lloró durante más de una luna y que los gritos de Tyraxes se podían escuchar en todo el imperio. En menos de un año, la propia emperatriz había fallecido y el reino pronto tuvo otro caballero dragón al que animar, o eso creían. En cuanto a su tocayo, aunque hablaba poco de él y claramente lo respetaba, ese respeto también estaba teñido de ira. El amor verdadero, así lo llamaban, un amor tan verdadero que ni siquiera el imperio podría negarlo, pero es amor si te rindes. No puede serlo si lo aceptas. Aemon cumplió con su deber, pero para mí no hay deber más grande que el deber hacia la persona que amas. Aemon, el caballero dragón. El valle de Arryn 300 AC. El rey Arturo Dayne miró al cielo y no estaba solo en hacerlo, Rhaenys a pesar de inclinarse cerca de Meraxes estaba haciendo lo mismo mientras que Daario también seguía mirando hacia arriba para ver si Aemon había regresado. No había estado muy contento de que el príncipe se hubiera ido volando con Ser Dennis a su espalda, Arthur se preocupó por lo fácil que sería para el hombre acabar con él dado donde estaba sentado y Aemon casi se rió a carcajadas cuando expresó sus preocupaciones. El hombre está desarmado, Arthur, y estará más concentrado en no ensuciarse los pantalones y aguantar que en hacerme daño, dijo Aemon cuando su risa se calmó. Un hombre no necesita armas para matar, mi príncipe. Si lo desea, puede usar sus manos o tal vez intentar desalojarte de la espalda de Gaelitox, dijo y Aemon rió entre dientes mientras se acercaba a él. Solo el Wyrm de sangre podría sacarme de su espalda, Arthur. Él y yo somos uno solo y hemos volado a través de tormentas, hemos hecho giros bruscos y esquivado flechas y lanzas que intentaron derribarme, un hombre de la muralla del valle no sería el indicado para hacerlo, dijo Aemon. Además, su caballerosidad y el miedo a las propias acciones de Rhaenys y Gaeltiox solo aumentarán mi seguridad. Mi príncipe. No dejaré ninguna duda a Ser Dennis de que si no se comporta honorablemente, mi dragón buscará primero a su esposa y a sus hijos, y ellos serán los que sientan el fuego antes de que el valle arda, dijo Aemon y Arthur asintió. La amenaza era mucho mejor que cualquier espada dirigida al cuello del hombre. Así que había tenido menos miedo cuando Ser Dennis se había subido a la espalda del dragón y luego casi se había reído cuando lo hizo Torgonudo, el príncipe guardándose ese pequeño detalle para sí mismo y permitiéndole pensar que volaría solo. Con su escudo jurado detrás de Ser Dennis, el peligro era inexistente, y si simplemente se lo hubiera dicho, habría sido suficiente. Sin embargo, algunas cosas nunca cambian y su príncipe siempre había disfrutado haciéndole preocuparse un poco más de lo que debería. Arthur sintió que la sonrisa aparecía en su rostro al recordar cómo había sido verlo crecer. Volantis 289 AC. Se quedó de pie junto a Rhaegar y observó cómo el dragón volaba cerca del suelo, con Aemon sobre su espalda y apenas aferrándose a él. La respiración de Arturo era agitada y superficial, mientras que la de Rhaegar era aún más frenética y pudo ver cómo el gran emperador se sujetaba a la barandilla mientras Aemon y Gaelitox se acercaban cada vez más. Elia también tenía una expresión preocupada y, sin embargo, los niños no. Aegon le sonrió ampliamente a su hermano mientras Dany se reía y Rhaenys animaba a Aemon.
Cuando llegaron al poste, Arthur esperó con la respiración contenida y luego escuchó la fuerte ovación de Rhaegar a su lado. El sonido solo se ahogó entre los vítores de los niños cuando Aemon agarró la bandera del imperio y se enderezó sobre la espalda de Gaelitox. Durante la siguiente hora, fueron obsequiados con más demostraciones de destreza en el vuelo. Aemon en un momento se paró derecho sobre la espalda de Gaelitox mientras el dragón rojo volaba junto al palco real. Rhaegar miró a su hijo con una expresión de regaño y, sin embargo, sus ojos mostraban lo orgulloso que estaba de él. Cuando finalmente aterrizó, Rhaegar ordenó que comenzaran los juegos y pronto pudieron disfrutar de una exhibición de equitación y tiro con arco que entretuvo a la multitud. Fue cuando llegó el momento de que el espadachín demostrara sus habilidades cuando Arturo sintió nuevamente que sus nervios empezaban a aumentar. Las luchas que se avecinaban eran solo combates de práctica y no verdaderas competencias, esas se reservaban para el onomástico del gran emperador y no para el onomástico de la emperatriz del hielo. «Mira, es Aemon», escuchó a la princesa Daenerys decir y miró hacia afuera mientras Aemon se movía para enfrentarse a dos miembros de la mano ardiente. La multitud se quedó en silencio mientras las lanzas se encendían brevemente antes de extinguirse. «¿Quién les dijo que usaran lanzas?», preguntó Rhaegar preocupado y Arthur frunció el ceño porque asumió que eso era lo que se esperaba. «¿Deberíamos hacer un alto emperador?», preguntó Arturo y vio que Rhaegar casi deseaba hacerlo. Los pensamientos de su hijo siendo herido o avergonzado competían en la cabeza de Rhaegar y por ahora, era una batalla pareja en cuanto a quién estaba ganando. Aemon deseaba enfrentarse a las lanzas, dijo que las espadas son demasiado fáciles, dijo Rhaenys emocionada y tanto Arthur como Rhaegar la miraron. ¿Demasiado fácil?, preguntó Rhaegar mientras Rhaenys reía. «Ya lo verás, padre», dijo Rhaenys sin la más mínima duda en su voz. En esto, ella tenía razón. Aemon esquivaba fácilmente las lanzas y desviaba los golpes cuando se acercaban demasiado. El príncipe hacía lo que le habían enseñado a hacer y no presionaba para abrirse paso, sino que esperaba una oportunidad. Para la multitud y los jinetes de dragón, puede que fuera en Gaelitox donde Aemon parecía estar más a gusto, para Arturo era con una espada en la mano. Sus movimientos eran precisos y estudiados y no había exhibicionismo ni ostentación. Observaba con la misma atención que Rhaegar, y ambos miraban a Aemon con pensamientos diferentes en la mente. Rhaegar veía a su hijo crecer hasta convertirse en el caballero dragón, mientras que Arturo veía a un niño al que había entrenado mostrar sus habilidades. «Te dije que sería fácil», dijo Rhaenys riendo a carcajadas mientras Aemon conseguía que el primer y el segundo hombre se rindieran. Arthur, mirando tan orgulloso como Rhaegar y tratando de no molestarse por la sonrisa en el rostro de Aemon cuando levantó la vista para verlo parado allí. Ahora. Apenas escuchó a Rhaenys llamarlo y si no hubiera sido por Daario, que se acercó a él y le puso la mano en el brazo, Arthur se habría quedado perdido en el sueño que había estado teniendo. Recuerdos de sesiones de entrenamiento que duraron mucho más de lo que un niño de esa edad debería haber podido manejar y de una determinación como nunca antes había visto. Todo se unió a recuerdos de bromas y de una distancia que se formaba entre un padre y un hijo que Arthur nunca había entendido ni con la que estaba de acuerdo. ¿Por qué Rhaegar había sentido la necesidad de la momia? Era algo que estaba más allá de su comprensión y nunca había compartido realmente su opinión con él al respecto. Conocía sus planes, sus esperanzas y lo que Lyanna misma había querido. Arthur simplemente no entendía por qué para verlos como realidad era necesario que un padre negara su afecto a un hijo. «Nuestro príncipe regresa, Ser Arthur», dijo Daario suavemente y Arthur sacudió los recuerdos mientras se giraba y miraba para ver a Gaelitox dirigiéndose hacia ellos. Aemon ayudó a Ser Demis a bajar de Gaelitox. El otro hombre parecía casi perdido ante los ojos de Arthur. La mirada que tenía el rostro de Ser Demis era una que solo había visto en hombres que acababan de dar batalla. Estaba conmocionado, aturdido, sin palabras y sus movimientos eran lentos mientras se dirigía hacia los demás y Aemon se dirigía hacia Rhaenys. No tardó mucho en contarles a los demás lo que había visto y Arthur podía escuchar los argumentos desde donde estaba. A Aemon, al parecer, no le importaba ni estaba hablando con Rhaenys y riéndose de algo que ella había dicho, su mano sosteniendo la de ella mientras estaban junto a los dragones. «Mi príncipe», gritó cuando vio a Lady Anya moverse hacia ellos. Los otros señores todavía hablaban con Ser Demis, quien parecía estar volviendo un poco en sí. Se movió detrás del príncipe y la princesa mientras caminaban para encontrarse con Lady Anya a mitad de camino, la mirada que la mujer les estaba dando y los dragones mostraban claramente su miedo hacia ambos. «Aceptamos su oferta, príncipe Aemon, princesa Rhaenys».
La casa Wainwright, las casas Royce, Templeton, Belmore, Hunter, Redford y la casa Arryn de Ser Demi son suyas, dijo Anya con una reverencia. Mi esposo y yo estamos muy contentos de darle la bienvenida a nuestro nuevo reino, Lady Anya. Le pedimos que llame a sus hombres y se prepare para marchar y enviar un cuervo a Jon Arryn. Él también tendrá la oportunidad de arrodillarse y ser parte de nuestro reino, aunque como usted se ha arrodillado primero, la recompensaremos según lo acordado. Dijo Rhaenys mientras Aemon la miraba a ella y no a Lady Anya. ¿Ser Demi será el guardián, mi princesa? Preguntó Lady Anya buscando confirmación. Mi esposa es una reina, Lady Anya, tal vez deberíamos dirigirnos a ella como tal, dijo Aemon con firmeza y con voz desafiante. Perdóneme, su gracia, dijo Lady Anya mirando a la princesa en lugar de al príncipe. No hay nada que perdonar, Lady Anya. Ser Demi será el guardián, como se acordó, dijo Rhaenys mirando fijamente a Aemon, quien ahora tenía una sonrisa en su rostro antes de girarse para sonreírle a la dama, quien asintió mientras regresaba con los demás. ¿Era esto todo? ¿Era así de simple? ¿Habían logrado tomar un reino sin luchar en una batalla? Miró a Aemon y vio que Rhaenys lo regañaba, y a Daario y los segundos hijos que estaban sentados alrededor casi perezosamente, y creyó que así era. Algo que Aemon confirmó un momento después cuando se acercó para hablar con él. Es nuestro, Arthur. Jon Arryn y Elbert intentarán resistir y puede que incluso tengamos que ponerlos de rodillas, pero hemos tomado las casas más grandes. Las demás nos seguirán y cuando marchemos desde el valle lo haremos con un ejército mucho más grande que el que utilizamos cuando entramos en él, dijo Aemon felizmente. ¿Crees que necesitaremos a sus hombres? Preguntó, preguntándose si serían útiles ya que había sido tan fácil ponerlos de rodillas. No todo será tan fácil como esto, aquí tuvimos suerte y aunque podamos tener suerte otra vez, la suerte se acaba, así que sí, necesitamos la de ellos y tal vez incluso más para poner a todo Westeros bajo nuestro control, dijo Aemon y Arthur lo observó mientras se acercaba a Rhaenys y le daba un beso en la mejilla. Al igual que los juegos, esto había sido un espectáculo, la vida que había venido después había sido mucho más difícil para Aemon y para Rhaegar, se habían librado y ganado batallas y la distancia entre ellos era una que solo crecía con el tiempo. Lo había forjado, lo había moldeado, y aunque todavía no estaba de acuerdo con la forma en que Rhaegar manejaba a su hijo, tal vez en eso él tenía más razón que él. Lo descubriría muy pronto, ya que al igual que su príncipe, no creía que fuera tan fácil seguir adelante. Aguas dulces 300 AC. El actor Ned Stark se convirtió en el actor principal de la película. Los jinetes tuvieron suerte de que fuera él y no Brandon quien cabalgara al frente del ejército. Teniendo en cuenta lo enojado que estaba el gran Jon y sus propias preocupaciones por su rey, tuvieron mucha suerte. Se había enojado cuando Brandon no había regresado y luego se enojó cuando vio los cuerpos y él y Benjen le presentaron sus respetos. Los Oares pagarían caro por todo lo que habían hecho al profanarlos de esa manera y luego dejarlos como estaban. Entonces, después de enviar una guardia de honor de regreso a Foso Cailin, cabalgaron con fuerza y se sorprendieron al no encontrar a ningún jinete de avanzada ni señales de un ejército en su camino. Se preguntó si el rey Coré creía que la fuerza que había enviado al cuello para detener su marcha debía tenido éxito y por eso era más laxo de lo que debía ser. ¿O era simplemente la manera de ser de los nacidos del hierro y estaban tan acostumbrados a ser los agresores que habían olvidado cómo defenderse? Cualquiera que fuera la verdad, no importaba. Su seguridad o laxitud eran para su beneficio y el del norte y por eso habían marchado sin obstáculos ni interferencias. Las tierras y fortalezas por las que pasaban estaban bien protegidas, pero no estaban completamente guarnecidas. Al principio le había preocupado que más de ellos hubieran respondido al llamado de los nacidos del hierro. Sin embargo, Ouland le aseguró que los Magister estaban con ellos y dudaba que los Blackwood buscaran aliarse con los saqueadores. Cuando avistaron a los jinetes, fue el primer encuentro que tuvieron en esta guerra, aparte de los muertos que su sobrino y su dragón habían quemado en el cuello. Ned no estaba seguro de qué pensar sobre lo que había hecho Aemon, solo sabía que estaba agradecido de que no hubieran tenido que enfrentarse a esos hombres y temía que algo viviera que pudiera causar tal carnicería. ¿Cabalgamos, mi príncipe?, preguntó ansiosamente el gran Jon mientras los jinetes se acercaban. No, Jon, no por ahora. Ellos cabalgan hacia nosotros y pueden vernos tan claramente como nosotros a ellos. Veamos primero qué quieren, dijo mientras el gran Jon se erizaba. ¿Un parlamento con ellos? Escuchó que alguien decía casi con desdén. Negociaremos y ofreceremos condiciones, luego y solo entonces ofreceremos acero, dijo en voz alta, provocando algunas quejas.
Pronto fueron silenciados cuando los jinetes se acercaron. Los cuervos y Weirwood de la casa Blackwood y las águilas plateadas de la casa Magister identificaron a los hombres por quienes eran. Príncipe Eddard, dijo Lucas Blackwood cuando él, el gran Jon, Maege, Ricard, Roose y Howland salieron a recibirlos. Lord Blackwood, Lord Magister, dijo mirando al heredero de Lord Jason, Patrick, que cabalgaba con Lucas y sus hombres. Príncipe Eddard, dijo Patrick con una pequeña reverencia. Mi padre, Lord Jason, Lord Moulton y Lord Bracken esperan tus órdenes, mi príncipe, dijo Lucas, y Ned suspiró aliviado. Esperaba que los lazos que los unían se mantuvieran firmes y que el acuerdo al que su padre y su buen padre habían llegado todos esos años antes todavía se mantuviera en pie. ¿Cuántos hombres, Lord Lucas?, preguntó. Casi 10.000, príncipe Eddard. Estamos acampados a unas pocas millas al este de Aguas Dulces, dijo Lucas, y Ned asintió. ¿El pez negro?, preguntó preocupado. Estamos sitiados en Aguas Dulces, mi príncipe. Los Oares han desplegado todas sus fuerzas, apostaría que son un poco más de 20.000 hombres, dijo Patrick, y Ned miró al gran Jon y a los demás para ver lo contentos que estaban con la noticia. Tenían los números, incluso sin los señores del río, con ellos tenían más que suficiente y sospechaba que el pez negro había llevado a todos sus hombres a la fortaleza también. Eso les daría otros 4 o 5.000 hombres. Si atrapaba a los Oares en medio de un asedio, esto podría ser una derrota, y si el pez negro pudiera agregar su fuerza a la suya, entonces la victoria estaba casi garantizada. Les dijo a Lucas y Patrick que regresaran con sus fuerzas y les dijeran a sus padres que se prepararan, y él y sus señores regresaron para liderar a su ejército hacia adelante. Les tomaría 2 días marchar hacia Aguas Dulces si lo hacían al ritmo al que habían estado marchando. Ned le dijo a Lucas y Patrick que serían 3, ya que deseaba que los hombres estuvieran frescos y no demasiado cansados cuando se diera la batalla. Mientras acampaban esa noche, habló con sus señores y les dio sus órdenes. Él mismo lideraría la vanguardia con Great Jon y Ricard Karstark. Benjen tendría el mando del flanco izquierdo junto con Galbart y Maege, y Roose el derecho con la ayuda de los clanes de la montaña y Howland. ¿Crees que es un buen plan, hermano?, le preguntó a Benjen después de que los demás se fueron. Sí, lo creo, dijo Benjen antes de suspirar. Brandon debería estar aquí, Ned, y no en una misión inútil, agregó Benjen cuando Ned lo miró interrogativamente. Sí, debería. Maldita sea, sangre de lobo, dijo, y Benjen se rió mientras su hermano le servía una cerveza a ambos. Aemon, Ned, ¿qué vamos a hacer con Aemon?, preguntó Benjen. Estamos al borde de una batalla, Benjen, prefiero pensar en eso que en otra que está por venir, dijo Ned, en parte porque era la verdad y en parte porque no sabía qué hacer con su sobrino. ¿Viste lo que hice, Ned? Brandon se opondrá y menospreciará, y si el dragón es llevado ante la justicia, ¿qué quieres que haga, Benjen? Solo puedo aconsejarte, dijo Ned en voz alta, pero más frustrado que enojado. Entonces, Ned, ambos debemos aconsejarnos. Brandon pensará como lo hizo papá, que tomar las tierras de los ríos de alguna manera nos hace intocables, pero papá era un maldito idiota y, aunque lloro por él, también lo odio, dijo Benjen antes de tomar un gran trago de su taza. El foso, el punto del dragón marino, Invernalia en sí, podemos escondernos detrás de sus muros, pero ¿y luego qué? No podemos enfrentarlo, Ned, no solo porque es nuestro pariente, sino 5.000 o 50.000, ¿qué importa si puede hacerles lo que le hizo a los Oares? Superemos la pelea que viene, Benjen, luego nos preocuparemos por la siguiente, dijo, y Benjen asintió. Sus sueños le robaron el sueño esa noche. Ned imaginó el norte en llamas y un ejército de los mejores hombres que jamás conoció simplemente siendo quemados en un abrir y cerrar de ojos. Vio el bosque de los lobos en llamas y hombres, mujeres y niños muriendo de hambre mientras se escondían detrás de los grandes muros grises de Invernalia, y escuchó la voz de su hermana a través de todo eso. Él es tu sangre, tu pariente. Arrodíllate o serás puesto de rodillas, Ned, porque si te enfrentas a mi hijo, esa es la única opción que tienes. Cuando despertó, se echó agua fría en la cara y descubrió que aún no había amanecido. La marcha del día le pareció casi interminable y sintió que el cansancio se apoderaba de él de repente. Se alegró de que el ritmo fuera más lento y de que tendrían una noche más de descanso antes de tener que dar batalla. Al menos, esta noche no habría sido molestada y, cuando despertó esa mañana, se encontró hambriento y, sin embargo, incapaz de comer. Pronto estuvieron listos para cabalgar una vez más y mientras lo hacían, él ofreció una oración a los dioses antiguos para que le dieran la fuerza para hacer lo que debía hacer.
Era mediodía cuando vieron al ejército frente a ellos y Ned finalmente encontró su mente libre de todos los demás pensamientos excepto la lucha que se avecinaba. Bueno, casi todos los demás pensamientos mientras ordenaba a sus hombres que se pusieran en posición y hablaba con Benjen antes de que su hermano tomara el suyo. Para papá, dijo suavemente mientras agarraba la mano de su hermano. Para papá, dijo Benjen con la misma suavidad. El lobo vengativo. Había sido Brandon el carpintero de barcos quien había construido la flota más grande que el norte había conocido jamás. El rey deseaba ver lo que había más allá de las costas del norte y, sobre todo, al oeste de Poniente. Durante años trabajaron arduamente y, cuando terminó, la flota del norte era la más grande del mundo conocido. Ni siquiera la gran flota del Imperio Giscari o las flotas combinadas del feudo valirio se le acercaban. Hasta que se formó el Imperio, nadie lo haría. ¿Qué habría sido de haber utilizado una flota así de la manera correcta en lugar de cometer una locura sin sentido? ¿Utilizarla para proteger y fortalecer el norte en lugar de buscar tierras de las que nadie había regresado? Sin embargo, Brandon miró hacia esas tierras y, después de zarpar para no volver nunca más al norte, su hijo culpó a los barcos. La venganza es una misión inútil, un esfuerzo inútil. Una que lleva por un camino oscuro y que, como solía decir el caballero dragón, requiere que construyas 2 ataúdes. En el caso del hijo de Brandon, el carpintero de barcos, su venganza se ejecutó en los barcos y en los astilleros que los construían, y sus acciones hicieron que el norte perdiera la oportunidad de gobernar las olas. Para otros, condujo a pérdidas mucho mayores. Sin embargo, para el caballero dragón nunca fue la venganza lo que buscó, sus objetivos eran mucho más verdaderos que eso. No te equivoques, Marwyn. No buscó venganza, sino un ajuste de cuentas. Aemon, el caballero dragón. Una historia de la conquista del caballero dragón, Marwyn el mago. Ciudad Wendish 300 AC. Brandon Stark, nacido el 10 de junio de 1961, es un actor y actor estadounidense. A pesar de no quererlo, había descansado antes de cabalgar hacia el pueblo. Las palabras de los que lo acompañaban le impactaron, ya que le dijeron que lo último que querría era llegar demasiado cansado para luchar contra los malditos calamares. Aunque no durmió mucho, se sintió renovado mientras cabalgaban los últimos kilómetros. Tanto que se reía y bromeaba cuando lo hacía. William Dustin, Mark Risuella, Theo Wyatt Anglover junto con una docena de guardias formaban su grupo, y prefería estar con estos hombres que con cualquier otro, salvo con sus hermanos. Ned y Benjen tenían sus propias tareas que hacer y él no temía que no pudieran ver a los Oares caer, incluso sin él. En cuanto a él, haría que el hombre que realmente asestó el golpe pagara y lo vería muerto por su propia mano. Entonces y solo entonces podría pensar en algo más que en la venganza y la justicia que buscaba. Sin embargo, mientras cabalgaban hacia la ciudad, no fueron conversaciones sobre justicia sino sobre su sobrino las que se vio obligado a escuchar. ¿De verdad crees que era el dragón? Le preguntó Mark a Theo. ¿Qué otra cosa podría hacer eso, Mark? No sé nada que pueda hacer eso y tú escuchaste lo que dijeron tan bien como yo, dijo Theo, con una voz que sonó preocupada para los oídos de Brandon. Gracias a los dioses que eran unos malditos saqueadores, dijo Ethan entre risas. Sí, gracias a los dioses, dijo William y Brandon se dio cuenta de que sus ojos estaban puestos en él. No tardó más que un momento para que William llegara a su lado, Brandon estaba seguro de cuál sería el tema de conversación y se encontró sorprendido de estar casi ansioso por ello. Tu sobrino, mi rey. ¿Qué planes tienes con él? Preguntó William en voz baja y tranquila. ¿En serio? Preguntó mirando a su amigo, quien asintió. No lo sé, William. No soy tan tonto como para no entender lo que significa que él pueda invocar tal poder. No lo habría creído posible si no hubiera visto al dragón con mis propios ojos y luego esos cuerpos en el cuello. Sí, yo tampoco, dijo William preocupado. Lo maldigo, ¿sabes? Dijo suavemente, una confesión que necesitaba ser escuchada y sin embargo no lo fue. ¿Tu sobrino? Preguntó William confundido. Mi padre dijo con un suspiro. Lo maldigo por lo que nos costó a todos. Puede que Lyanna solo haya vivido unos pocos años más después de la última vez que la vi, pero por los dioses, fueron años que hubiera recibido con agrado. ¿Su hijo, viste al niño? Preguntó con una nota de orgullo en su voz mientras hablaba. Solo ella pudo dar a luz a un muchacho así, un lobo y también un dragón. ¿Quieres decir arrodillarte? Preguntó William sorprendido. Ojalá pudiera hacerlo. Ojalá fuera lo que hubiera hecho mi padre. Ojalá nos hubiéramos acercado hace años y hubiéramos acercado a mi sobrino, y hubiéramos conocido a su hijo. Haberle mostrado el verdadero norte.
Deseo muchas cosas y lo peor es que sé mejor que la mayoría que los deseos son en vano, dijo casi abatido. No dijo nada más y se encontró perdido en sus pensamientos cuando pronto vieron la ciudad frente a ellos. Esos pensamientos sobre su sobrino fueron reemplazados por los pensamientos sobre los hombres a los que había venido a enfrentarse. Desenvainaron las espadas y cabalgaron lentamente hacia la ciudad. Brandon miró con cautela las ventanas y la falta de gente alrededor mientras lo hacían. Cuando el anciano llegó corriendo hacia ellos, casi lo abatieron, tan sorprendidos estaban de verlo. ¿Quién eres tú?, preguntó Theo enojado, su espada había sido la que casi había arrancado la cabeza del hombre de sus hombros. Carlos, mi señor. Yo dirijo la posada. ¿Estás aquí para ayudarnos?, preguntó el anciano esperanzado mientras Brandon lo observaba más de cerca. Era más joven de lo que parecía, Brandon no le daba más que unos pocos años más que él. Aunque la vida y algo más parecían haberlo vencido, pues las marcas aún estaban claras en su rostro y cuello. Estaba claro que estaba asustado y, sin embargo, contento de verlas. Brandon se preguntó qué era lo que había provocado esos dos sentimientos. «Euron Greyjoy, ¿está aquí?», preguntó acercando su caballo al hombre. «Sí, él y sus hombres están en la posada, mi posada». «¿Están armados, mi señor?» «Armados y…» Lo que fuera que estaba a punto de decir no lo entendió. Brandon se movió rápidamente con los demás para formarse afuera de la posada. Llamó a Euron una vez y luego dos veces sin obtener respuesta. Brandon miró a Ethan y Theo y se preguntó si deberían irrumpir en la posada. Los peligros de hacerlo fueron lo que finalmente decidió su curso de acción. «¿Eres un cobarde, Greyjoy? Sal y enfréntate a mí. Sal y muere», gritó en voz alta. El sonido de las saetas de la ballesta al dar en el blanco pasó desapercibido solo por la caída de sus caballos de Theo y luego de Ethan. Brandon y algunos de los otros pronto saltaron de sus propios caballos y se movieron para tratar de encontrar cobertura. Cuando las puertas de la posada se abrieron, Brandon sintió que sus ojos se sentían atraídos por ella y por el gigante que se dirigía hacia él. La armadura de placas que vestía parecía increíblemente gruesa y la gran espada que manejaba se movía mucho más rápido de lo que debería hacerlo una espada de ese tamaño. Sin embargo, fueron las capas rojas y negras que él y sus hombres vestían, el sigilo del dragón de tres cabezas en esas capas lo que atrajo su atención. Su propia espada pronto se balanceó mientras derribaba a los hombres que se cruzaban en su camino y se acercaban al gigante que acababa de ver destripar a William Dustin. La rabia que sentía ahora era verdadera, la sangre del lobo era todo lo que corría por sus venas, y el hombre más cercano a él perdió un trozo de su mejilla por eso. Brandon mordió esa mejilla y se echó hacia atrás y escupió el trozo de carne mientras derribaba a otro hombre que se acercó demasiado. A su alrededor, sus hombres luchaban una batalla perdida, flechas de ballesta, picas, espadas y más números de los que había traído con él, todos jugando su papel. Aunque sentía que su propia culpa era la mayor de todas, ya que había llevado a sus hombres a una trampa. En lugar de explorar el terreno y conocerlo, había permitido que su deseo de venganza se impusiera a su sentido común. Había sido un tonto y ahora se preguntaba si su sobrino había planeado esto desde el momento en que llegó al norte. Su mente se preguntaba qué trato le había dado a Aemon a Walder Frey y si no debería haberlo matado cuando llegó al foso. Si hubiera tenido tiempo para pensar, entonces habría otros pensamientos rondando por su cabeza, pero el tiempo para pensar había pasado hace mucho y ahora solo tenía tiempo para luchar. «Toma al Stark, vivo», dijo el gigante mientras derribaba a otro de sus guardias y Brandon se rió de eso. No tenían hombres para capturarlo con vida y él caería luchando o los vencería a todos y se iría de allí. De cualquier manera, antes de que se cumpliera su condena, mataría a un maldito gigante. «¿Tú, eres un hombre? ¿Tienes miedo de enfrentarte a mí?», gritó mientras abatió a otro de los hombres que lo atacaban. «Cuidado lobo, mi rey puede desear que vivas, a mí no me importa», dijo el gigante y Brandon solo rió mientras se movía hacia él. Que te jodan a tu rey», dijo mientras su espada alcanzaba al gigante en el casco. Era rápido, increíblemente rápido, y Brandon hizo bien en esquivar los golpes que le lanzaban. El suyo dio en el blanco, pero no tuvo efecto porque la placa era demasiado gruesa. Aún así, cortaba y apuñalaba y era mucho mejor con la espada que el hombre al que se enfrentaba. Sin embargo, estaba tan concentrado en la pelea que tenía frente a él que no se dio cuenta de que la que lo rodeaba estaba llegando al final. Había llevado a casi 20 hombres hasta allí, todos ellos hombres buenos y leales, y algunos de ellos eran los amigos más cercanos que había conocido.
Cuando finalmente vio que todos habían caído, se enfureció y sus golpes comenzaron a hacer efecto incluso contra la pesada placa. El golpe que acabó con él no vino del gigante, sino de la ballesta de un hombre detrás de él. Brandon cayó de rodillas mientras sentía que su sangre vital se agotaba. Escuchó el rugido de la bestia a la que se había enfrentado mientras maldecía al hombre que había disparado el dardo por interferir. Escuchar al gigante decir que Tywin deseaba que viviera lo confundió por un momento antes de comprender que esto, como todo lo que había enfrentado desde que conoció a Walder Frey, era solo otra farsa. No era su sobrino el que buscaba su fin o el que había matado a su familia, era un gato sarnoso que solo buscaba más oro. Mi sobrino los quemará a todos, dijo mientras cerraba los ojos. Barbrey, perdóname, las últimas palabras que pronunció mientras exhalaba su último suspiro. El vale 300 AC. Ser Dennis Arryn. Volar sobre un dragón no se parecía en nada a lo que jamás hubiera podido imaginar y, si eso fuera todo lo que estaba haciendo, lo habría recibido con agrado y habría esperado contar la historia algún día. No fue así y, aunque había considerado sujetar con más firmeza al hombre que tenía delante y arrastrarlo al suelo, detuvo su mano. Que Aemon Targaryen estuviera tan seguro de que no intentaría hacerle daño era desconcertante y no era simplemente por el hombre que estaba sentado detrás de Dennis, la sombra silenciosa como había llegado a pensar en él. El príncipe, al parecer, conocía sus costumbres y su naturaleza y sabía que no haría nada malo, aunque una parte de él le decía que debía hacerlo. Si lo hubiera intentado, entonces creía que el hombre que estaba detrás de él habría visto su fin mucho antes de que él dañara al hombre que estaba frente a él. Así que trató de disfrutar de la experiencia y descubrió que no podía. Cuanto más se acercaban a la puerta sangrienta, más miedo tenía de lo que verían una vez que llegaran allí. Dennis estaba seguro de que las palabras que había dicho el príncipe Aemon eran ciertas y de que, de hecho, la había tomado, porque si estaba mintiendo, entonces no lo llevaría a verla. Sin embargo, incluso esas palabras no lo prepararon para lo que vio cuando volaron sobre ella. Dennis miró hacia abajo en estado de shock, ya que ya no existía, las paredes, las torres, la puerta misma, todo simplemente se había derretido. Casi se cayó de la espalda del dragón cuando aterrizaron y luego se tambaleó hacia lo que quedaba de la puerta sangrienta, una vez que sintió el suelo bajo sus pies nuevamente. La ira que sintió pronto lo obligó a darse la vuelta y moverse hacia el príncipe. Maldito sea el invitado, pensó mientras corría lo más rápido que podía, con la esperanza de alcanzarlo antes de que encontrara su fin. Una palabra y Torgonudo acabará contigo, que aún vivas es solo porque así lo considero, dijo el príncipe Aemon mientras lo miraba. Dennis yacía en el suelo con una lanza apuntando a su cuello y sin saber realmente cuál de ellos había sido el que lo había derribado. Eran buenos hombres, hombres de verdad, dijo, y su voz mostraba más dolor que ira. A quienes se les dio la oportunidad de arrodillarse y de retirarse, dijo el príncipe Aemon, no disfruté de sus muertes, pero fueron cientos. Ahora les doy la oportunidad de salvar a miles. ¿Sus cuerpos? ¿Dónde están sus cuerpos? Preguntó cuando con un asentimiento del príncipe le quitaron la lanza y lo dejaron volver a ponerse de pie. Se le ordenó que siguiera al príncipe y mientras caminaban su ira comenzó a disiparse, al menos un poco. La guerra era algo terrible y los hombres morirían por ella y estaban en una guerra, les gustara o no. Una vez que el dragón miró en su dirección, se volvió inevitable y, dado lo que había hecho con la puerta sangrienta y los hombres que la custodiaban, no era una guerra que pudieran ganar. Los caballeros y las lanzas no eran rival para los dragones, los muros y las fortalezas tampoco eran barreras para ellos. La dura verdad era que salir de esta guerra con solo cientos de muertos era lo mejor que podían esperar. Mis hombres se aseguraron de que les dieran un entierro tan digno como el tiempo lo permitió, dijo el príncipe Aemon y Dennis miró hacia afuera para ver varias tumbas, demasiadas y, sin embargo, también muy pocas. ¿Hubo supervivientes? Preguntó y el príncipe asintió. Hemos tomado prisioneros a algunos hombres, lamento decir que algunos no sobrevivieron a la noche, otros están con mis hombres y están retenidos por ahora. ¿Por ahora? Preguntó esperanzado. Algunos de los hombres que tenemos son parientes de los que están contigo, así que una vez que tú y tus compañeros se arrodillen, entonces, a petición tuya, les daré permiso para unirse a ti, dijo el príncipe Aemon mirándolo con curiosidad. Te lo agradezco, mi príncipe dijo con una pequeña reverencia, algo que el hombre que acompañaba al príncipe pareció apreciar. Tras una última mirada a las tumbas y una oración a los 7, Dennis se unió al príncipe y a su guardia y caminaron de regreso hacia el dragón.
Sus ojos miraban a la gigantesca bestia roja con aún más cautela ahora que había visto evidencia de lo que podía hacer. Antes de subirse a su lomo, preguntó si Ser Donnell y el hermano de Gilwood, Ser Arlan, estaban entre los que sobrevivieron y se sintió aliviado al descubrir que ambos estaban allí. Traer a los otros señores y a Lady Anya con él sería bastante difícil, y si sus parientes estaban entre los muertos, entonces temía que fuera imposible. Al llegar al campamento, fue inmediatamente a hablar con los demás. Ser Simon y Lord John estaban furiosos y casi exigían venganza. Anya y Gilwood se sintieron aliviados de que sus parientes aún estuvieran vivos y de que serían liberados si se arrodillaban. Se escucharon voces que se alzaban y algunos decían que no aceptarían la oferta que les habían hecho. Lord John lo miró en busca de orientación y Demi sabía exactamente lo que tenía que hacer. No podemos vencerlo, estamos en desventaja. Verán la puerta sangrienta con sus propios ojos en su momento, y sin duda Donnell y Arlan tendrán mucho que decir al respecto, al igual que el resto de los prisioneros. Ha desaparecido y no me refiero a que haya sido saqueada o violada, quiero decir que ha desaparecido, se ha derretido. Ni Runestone, Ironoax, Longbowhole, ni Mestars, Redford o Strongson pueden hacer frente a la furia de un dragón, ni siquiera el nido de águilas está a salvo de sus llamas, dijo mirando a cada uno de ellos y viendo que sus palabras daban en el blanco. ¿Quieres que nos arrodillemos, que renunciemos a nuestra independencia? Preguntó John, y Demi se sintió aliviado de que no lo hiciera con enojo. El príncipe dijo algo cuando lo llamé por los hombres que perdimos, eran cientos, nos arrodillamos y salvamos a miles, y para mí, eso vale más que la oportunidad de nombrarme rey, dijo mientras los demás asentían. Fue Anya la elegida para hacer el trato, sus juramentos se hicieron una vez que ella lo hizo, y la nueva reina del valle en persona le pidió que se arrodillara y lo nombró señor del valle y guardián del oeste. Aunque todavía tendrían que tratar con Jon Arryn y con Elbert antes de que ese pudiera ser un título que significara mucho. Fueron invitados a unirse al campamento y fueron bien alimentados. Jon preguntó cuando el rey, porque eso era lo que era Aemon ahora, deseaba que sus hombres se unieran a ellos y se sorprendió cuando le dijeron que no. Cabalgaremos hacia el nido de águilas, mi señor. Lord Jon y Ser Elbert tendrán la oportunidad de aceptar el nuevo mundo en el que viven y entonces, y solo entonces, buscaré hombres para que se unan al mío, dijo Aemon mirándolos. ¿Hay más guerras que pelear, su excelencia? Preguntó Anya con curiosidad. 7 reinos se convertirán en uno, mi señora, así que creo que habrá más peleas por venir, dijo Aemon y juró que el hombre parecía casi ansioso por ello, y sin embargo, había tomado los suyos con menos de una guerra, a decir verdad. Se despertó a la mañana siguiente y descubrió que habían traído a sus hombres. Anya abrazó a Donnell con fuerza mientras Gilwood hacía lo mismo con Arlan. Se sorprendió cuando Anya pidió permiso para regresar a Ironoax y se lo concedieron. La reina desautorizó a su marido en ese sentido. Aunque ella seguiría cabalgando con ellos hasta que llegaran a las puertas de la luna y, cuando partieron, se dio cuenta de por qué la reina se mostraba tan comunicativa. Esos hombres marchaban como nadie que hubiera visto jamás, su ritmo era algo que le costaba seguir, y mucho menos el de Lady Anya, y mientras acampaban esa noche, él no era el único que daba la bienvenida a su cama. Les tomó 3 días llegar a las puertas de la luna y le preocupaba que Néstor no viera el sentido de abrir la fortaleza al rey y la reina. Lord Jon pidió y recibió permiso para hacer entrar en razón a su primo, algo que le alivió ver. Más tarde esa noche, vio cómo enviaban al cuervo al nido de águilas y mientras dormía se preguntó si pronto vería las llamas de un dragón de verdad, o si Jon Arryn se daría cuenta, como él, de que la guerra ya estaba ganada. Las puertas de la luna 300 AC. Aemon. Estuvieron juntos mientras se vestía, miró a su esposa mientras dormía. Ambos se habían agotado mutuamente la noche anterior y habían encontrado placer en más de una ocasión. Inclinándose, le dio un suave beso en la mejilla y la escuchó gemir su nombre y luego salió de la habitación. Como de costumbre, pasó la primera parte de la mañana entrenando, Aurane, Toros, Torgonudo y Dario se unieron a él mientras Arthur observaba. Aunque esa mañana había otros mirando también. Ser Demis y algunos de los caballeros del valle junto con 1 o 2 más se habían dirigido al patio de entrenamiento cuando escucharon que estaba allí. Una vez que los notó, comenzó a hacer un pequeño espectáculo. Aemon vio la pequeña sonrisa en el rostro de Arthur mientras lo hacía. Cuando terminó, Rhaenys también se había despertado y se dirigió hacia él, por lo que rápidamente bebió un poco de agua y la saludó con un beso antes de partir para romper el ayuno. El señor de las puertas de la luna, Néstor Royce, y su hija Miranda habían sido anfitriones reacios pero agradables.
Enviaron los mensajes al nido de águilas que él y Ser Dennis habían escrito y ahora todo lo que tenían que hacer era esperar. Les daría un día más y lo había dejado claro tanto en sus notas como en las de Ser Dennis. Un día más en el que tendrían la oportunidad de arrodillarse y, si no lo hacían, entonces los haría arrodillarse. No me despertaste, susurró Rhaenys en su oído mientras comían, sonando un poco molesta. No eres una persona mañanera, y yo también me despierto demasiado temprano, ¿sabes? Dijo al verla asentir, el pequeño beso que le dio también le valió una sonrisa. Apenas habían terminado de comer cuando Marwyn entró caminando al salón. El mago llevaba una nota en la mano y Aemon se puso tenso cuando se la entregaron. Dependiendo de lo que dijera, se estaría preparando para otra negociación o el Wyrm de sangre estaría ocupado con sus asuntos ese día. Cuando la abrió, pudo ver que todos los rostros en la habitación lo miraban con entusiasmo. Después de leerla, se la entregó a Rhaenys para permitirle hacer lo mismo antes de hablar. Lorarin y Ser Elbert estarán aquí mañana, dijo, provocando algunas miradas de alivio, una de Ser Dennis en particular. ¿Quieren parlamentar? Dijo Daario casi decepcionado. Tal vez, parece que Tuareg debe permanecer envainado por ahora, amigo mío, dijo y vio que Daario estaba realmente decepcionado al pensar en eso. Él y Rhaenys pasaron la primera parte del día con los dragones y luego convocó una reunión con sus hombres para que expusieran sus planes sobre lo que vendría después. Sería hacia las tierras de los ríos a donde irían una vez que terminaran allí, él, Rhaenys, sus hombres y los caballeros del valle. Para entonces, sus tíos deberían haber tratado con los Oares o estarían en condiciones de hacerlo y, si no lo habían hecho, entonces les ofrecería su ayuda a cambio de su lealtad. Si lo hubieran hecho, entonces les haría una oferta diferente. De cualquier manera, cuando terminara, las tierras de los ríos al menos estarían bajo su control, así como el valle. Entonces se dirigiría a las tierras de la tormenta, y era lo que más ansiaba. Ver a Robert Baratheon derrotado era algo que, si su objetivo no fuera la conquista, ya habría hecho. Esa noche, después de que él y su esposa se hubieran agotado una vez más, Aemon durmió un sueño sin sueños. Al levantarse a la mañana siguiente, siguió con su rutina y luego rompió el ayuno con Rhaenys. Los dos se dirigieron una vez más a los dragones y fue mientras estaban con ellos que llegó Jon Arryn. «Está aquí, mi príncipe», dijo Thoros y Aemon vio que Rhaenys lo miraba nerviosamente. «Ven, mi amor, es hora de que un rey nos bese el trasero», dijo riendo, al verla fruncir el ceño antes de reír un poco también mientras se dirigían a la fortaleza. La reunión se llevaría a cabo en el gran patio abierto, que Aemon había elegido a propósito. Él y Rhaenys, junto con Torgon Udo y Arthur, entraron y vio que lo habían dispuesto tal como él había pedido. Mesas a ambos lados, asientos alrededor de un lado donde se sentaron Ser Dennis, Lord Jon y los otros señores que ya se habían arrodillado ante ellos. Al otro lado, se sentaron sus propios hombres, Aurane, Daario y Marwyn, que tenían pergamino y papel en la mano listos para registrar esto para la posteridad. Jon Arryn se sentó con un hombre que era mayor que Ser Dennis y tenía algunas de las mismas características y, sin embargo, era el hombre mayor quien era fácilmente el más impresionante de los dos. «Mis señores, mi señora», dijo y mantuvo el tono burlón fuera del tono mientras tomaba asiento. El hombre que estaba al lado de Jon Arryn no pudo contener la lengua mientras lo hacía. «Estás en presencia de un rey, Targaryen, deberías hablarle con respeto», dijo Ser Elbert casi con un grudido. «Los hombres se ganan mi respeto por cómo actúan, Ser, tú, por ejemplo, no lo has hecho así. En cuanto a si tu señor es rey, ¿rey de qué? Por ahora, la extensión de tus tierras es la de mantenerte en lo alto de las montañas. Ten cuidado con cómo hablas, Ser, no sea que eso también te lo arrebaten», dijo, con voz firme y que se escuchó por todo el patio y, aunque Ser Elbert se enfureció, Jon Arryn lo mantuvo bajo control a partir de ese momento. «Venimos a parlamentar, príncipe Aemon, sugiero que lo hagamos», dijo Jon Arryn y Aemon asintió antes de volverse hacia Rhaenys. «De hecho lo hicimos, Lord Arryn. Ser Dennis y estos buenos señores junto con Lady Anne ya han considerado apropiado declarar por mi esposo y por mí, al igual que Lord Grafton», dijo Rhaenys, tomando incluso a Ser Dennis por sorpresa. «Nuestro ejército está aquí, nuestros dragones están aquí, y aunque usted puede pensar que está a salvo en el nido de águilas, si lo deseáramos, descubriría que no lo está. Ser Dennis, informe a Lord Arryn de lo que vio en la puerta sangrienta», dijo Rhaenys mientras Aemon extendía la mano para acariciarle suavemente, tratando de hacerla reír y descubriendo que sus esfuerzos eran en vano. «La puerta sangrienta ya no existe, la mayoría de los hombres que la custodiaban han perecido en los incendios que su gracia les trajo. Menos de 50 hombres sobrevivieron para luchar de nuevo.
Si Ser Donel estuviera aquí, él mismo te hablaría de ello. Ser Arlan puede hacerlo si así lo deseas. Enfrentados al riesgo para el resto del valle y sabiendo que las fortalezas, los caballeros, los caballos y los hombres no son rival para los dragones, yo y los que me acompañan nos hemos arrodillado y nos hemos comprometido con el rey Aemon y la reina Rhaenys, dijo Ser Dennis, y cuando Elbert fue a levantarse, Jon Arryn lo jaló de vuelta a su asiento. Por un precio, sin duda, dijo Jon Arryn, aunque lo miraba a él y a Rhaenys y no a Ser Dennis. Todo tiene un precio, mi señor. El precio de tu vida y la de tus hombres es tu corona y tu lealtad. Ser Dennis será nuestro guardián del este y señor del valle. Ser Elbert ha sido despojado de su lugar como heredero y tú, mi señor, eres libre de vivir tus años como creas conveniente, dijo mientras sus ojos grises se enfocaban en los ojos azules de Jon Arryn, que no parpadeaban, y aunque fue él quien parpadeó primero, no fue por la razón que cualquiera podría pensar. Aemon llamó y sintió a Gaelitox y Meraxes mientras volaban por encima de ellos. O lucharás y no te enfrentarás a mi esposa y a mí, sino a nuestros dragones, dijo mientras Jon Arryn y Ser Elbert miraban hacia arriba y los veían a ambos volando sobre sus cabezas. Se lo pidieron y les dio una hora para pensarlo. Aemon luego le dio permiso a Ser Dennis y a los otros señores para que le hicieran entrar en razón al hombre y luego pasó su propia hora bromeando a costa de su esposa mientras enfrentaba las burlas de ella hacia él. Mi esposa era un verdadero dragón, y aún así mantuvo sus llamas a raya, dijo alegremente. Uno de nosotros debe hacerlo, porque mi marido parece querer soltarse, dijo ella y no entendía cómo pudo mantener la mirada fija durante tanto tiempo, siendo Aemon el primero en quebrarse mientras se reía y negaba con la cabeza. Ser Elbert me molesta, ese hombre es un fanfarrón lleno de bravuconería. Me recuerda a los duelistas de Braavos, aunque apostaría a que no tiene la habilidad necesaria, dijo, provocando las risas de todos los que estaban con él e incluso Torgonudo esbozó una pequeña sonrisa. ¿Crees que nos obligarán a luchar? Preguntó Rhaenys nerviosamente. Como te decía, mi amor, el hombre es un fanfarrón, me prepararía para ello. Aemon tenía razón en su suposición. Jon Arryn rechazó su oferta y Ser Elbert llegó al extremo de insultarlo mientras lo hacía. El hombre tuvo suerte de que fuera él a quien insultaba y no a su esposa y de que Aemon realmente respetara el derecho a parlamentar. Cuando el señor y el tonto al que había nombrado su heredero se dispusieron a moverse, se le ocurrió una idea y se sintió demasiado ansioso como para sugerirla. Aemon avanzó antes de que pudieran disuadirlo. Tengo una contraoferta, Lord Arryn. Una que al menos le ofrece la posibilidad de ganar, dijo, y el hombre debería haber sido más cauteloso con la sonrisa en su rostro de lo que fue. ¿Cuál es? Preguntó Jon Arryn. Combate singular, lo mejor que puedas contra mí. Si ganas, mi esposa y yo tomaremos a nuestros hombres y a nuestros dragones y nos iremos del valle para no regresar. Sin embargo, cuando pierdas, ofrecerás tu lealtad de todo corazón, ¿qué dices? Dijo mientras Rhaenys lo miraba nerviosamente mientras sus hombres hacían todo lo contrario. ¿Hasta la muerte? Preguntó Jon Arryn y Aemon decidió darle una salida al hombre. Para mí es aceptable un acuerdo, mi señor. ¿Lo es para usted? Preguntó, y Jon Arryn asintió. Se sorprendió por la elección de un campeón, no por el hombre en sí, sino por el hecho de que hubiera aceptado. Ser Dennis dijo que no tenía otra opción, ya que era bien sabido que él era el mejor espadachín y que no dar un paso al frente sería imperdonable para todos en el valle. Eso le hizo reconsiderar la posibilidad de luchar contra el hombre él mismo, pero le había dado su palabra a su esposa de que no lo haría. Arthur había dejado claro que realmente necesitaba nombrar a un campeón, lo que no le dejaba otra opción sobre a quién llamar. Derríbalo rápidamente, Arthur, con el menor daño físico que puedas, susurró en el oído de Arthur mientras daba un paso adelante y desenvainaba a Gaun. Sería un honor para mí, su gracia, dijo Arthur. Menos de unos momentos después, Lord Jon y Ser Elbert estaban de rodillas declarando su lealtad. Ser Dennis solo había sufrido un golpe en la cabeza por la empuñadura de Dawn y algunos golpes a su ego como gran espadachín. Arthur no solo era mejor, sino que estaba en una clase completamente diferente. Después de esquivar fácilmente los golpes que Dennis le enviaba, simplemente se movió dentro de su guardia y lo atrapó con fuerza con la empuñadura de Dawn, terminando la pelea. Yo, Jon Arryn, juro mi lealtad a sus gracias, el rey Aemon y la reina Rhaenys de la casa Targaryen, lo hago libremente y sin prejuicios desde ahora hasta el fin de mis días, y juro mi casa a perpetuidad, dijo Jon Arryn, intimidado pero no quebrantado. Aemon lo creyó. Levántate, señor Jon, y sé aceptado en nuestro reino, dijo Rhaenys y Aemon sonrió, pues sabía que esto era solo el comienzo.
Jonarrin no sería el último rey que les jurara lealtad antes de que terminaran la conquista de Poniente Fe. Los valirios siempre habían adorado a sus propios dioses, las 14 llamas, cada una de las cuales llevaba el nombre de uno de ellos, y hasta la maldición, ninguna otra fe había logrado abrirse paso. Cuando llegó a Rocadragón, Aenar todavía rezaba a los dioses de sus antepasados. Sin embargo, Aegon, cuando comenzó su conquista de esos, era mucho menos decidido en su fe. Aunque aparentemente seguía siendo un seguidor de los dioses de Valiria, no era devoto ni ferviente en su adoración. Tal vez esa fue la razón por la que Aegon había buscado y encontrado respuestas en la fe del fuego y por la que, cuando Raegar se sentó en el trono imperial, R'gllor era el dios preeminente en esos. Sin embargo, el gran emperador permitió que otras religiones practicaran y fueran bien recibidas en todo el imperio e incluso permitió que la fe de los 7 tuviera un lugar en su mesa. La mayoría cree que lo hizo para apaciguar a la emperatriz del sol y, sin embargo, hubo quienes pensaron que tenía otras razones. Cualquiera que fuera la verdad, los septones y los septas habían llegado y pronto se construyeron septones en Volantis y en otros lugares. Aunque fue solo entre los viejos ándalos donde la fe obtuvo un verdadero apoyo. Las reglas y principios que deseaban que sus seguidores respetaran no eran los que la mayoría aceptaría y sus esfuerzos por convertir al gran emperador y, especialmente, a sus hijos habían caído en saco roto. Nadie más que el propio caballero dragón, que había considerado que su piedad y mojigatería no eran bien recibidas y que pronto se ganó su desagrado por su cortejo a su hermana. ¿Por qué Raegar les permitía tal libertad de acción? Era algo que todos, salvo él, desconocían. El gran emperador trabajaba según sus propios planes y, como siempre, el caballero dragón se encargaba de llevarlos a cabo. Una historia de la conquista del caballero dragón, Maruin el mago. Volantis 300k. El rey de los dragones. Lo había vuelto a hacer, miró por encima del hombro para hablar con un hombre que no estaba allí. Raegar se regañó a sí mismo por no recordar dónde estaba Arthur y por qué se había ido. Sus guardias, aunque eran hombres buenos y leales, no eran la espada del amanecer y, aunque no se sentía menos protegido, sí sentía la pérdida del consejo de su amigo. El paseo hasta el patio le pareció una eternidad, ya que avanzaban en silencio. Así que estaba más que feliz de montar su caballo y cabalgar rápidamente hacia el pozo del dragón en lugar de demorarse como solía hacer. La visión del gran emperador y sus guardias corriendo por las calles de Volantis debió haber sido interesante, pensó con una sonrisa burlona mientras sentía que el viento soplaba su cabello detrás de él. Cuando lo vio aparecer frente a él, sintió que su emoción crecía y supo que el dragón dorado ya estaba allí esperándolo. Había pasado demasiado tiempo desde que él y Arrax habían volado juntos y anhelaba la paz mental que solo encontraba cuando estaban en el cielo. Volveré en unas horas, dijo mientras bajaba de su caballo. Raegar se movió hacia Arrax con pasos apresurados y luego acarició al dragón suavemente cuando sintió su trino. En unos momentos estaba sobre la espalda del dragón y sin necesidad de decir palabras pronto estuvieron en el aire. Arrax casi se deslizaba sin esfuerzo por el cielo y solo cuando vio el gran palacio el dragón realmente comenzó a batir sus alas. Raegar lucía una sonrisa en su rostro que solo veían unas pocas personas selectas mientras daba la bienvenida a la alegría que le traía volar. Pronto la ciudad misma quedó muy atrás y ahora el propio Arrax se rindió a sus propios sentimientos de felicidad por tenerlo con él una vez más. El dragón dorado voló alto y luego recogió sus alas mientras caía casi al suelo antes de elevarse una vez más. Cuando vio la montaña frente a ellos, le pidió a Arrax que lo llevara allí, y casi tan pronto como lo hizo, volaron en círculo sobre ella. Su dragón se aseguró de que fuera seguro para él aterrizar antes de que lo hiciera. Una vez que lo hizo, Raegar se inclinó hacia adelante y le agradeció, y luego se bajó de su espalda. Todavía podía escucharlo detrás de él mientras miraba la amplia extensión de tierra y metió la mano en su bolsillo para sacar la carta y leerla una vez más. Mi emperador, os traigo noticias de vuestro hijo y vuestra hija y de sus planes en Poniente, en algunos de los cuales he participado yo mismo. Los hombres del norte no han dado la bienvenida al príncipe como él hubiera deseado y la tierra de las tormentas busca antagonizar y provocar. Durante mucho tiempo, el príncipe Aemon ha contenido su acción, pero ese tiempo ya no existe. Buscamos marchar, conquistar, y conquistaremos. La determinación del príncipe de hacerlo es tan fuerte como siempre, al igual que su amor por la princesa. Son felices, mi emperador, felices y contentos, y aunque marchamos a la batalla, no tengo miedo ni duda en mi mente. Os mantendré informados de nuestro éxito y permaneceré siempre atento a la seguridad del príncipe y ahora también a la de la princesa. Su fiel servidor, Daarion Aris.
No debería sorprenderle y, sin embargo, lo hizo. Los Stark seguían tan irritables como siempre y Rickard todavía no había perdonado lo que él consideraba un desaire. Si su amada hubiera estado viva para oír esto, habría temido por la seguridad de su padre, y por primera vez se sintió un poco reconfortado al saber que no era así. Su corazón se conmovió por su hijo porque sabía cómo se tomaría Aemon esto, pero estaba agradecido de que no fuera algo que tuviera que afrontar solo, y en todo caso, solo fortalecería su determinación. Lo está haciendo, Lia, ha comenzado, dijo suavemente hacia el viento, antes de darse la vuelta para caminar de regreso a Arrax y regresar a la ciudad. Cuando regresó al gran palacio, vio a su otro hijo caminar hacia él, Aegon con el ceño fruncido y Rhaegar descubriendo rápidamente cuál era el motivo. Algunos de los consejeros han oído hablar de Aemon y Westeros, padre, creo que el flujo de información del Septon rivaliza incluso con el nuestro, dijo Aegon en voz baja mientras caminaban. El consejo debe haber esperado esto, los hombres no son tontos, dijo, aunque no estaba seguro de que fuera del todo cierto. Esperar no es lo mismo que saber, padre. Que Aemon conquiste no es lo mismo que esperar que ese sea su objetivo, dijo Aegon y Rhaegar se rió entre dientes. Es cierto, organiza una reunión para mañana, una reunión completa, dijo y Aegon asintió. Hablaré con nuestros amigos de la fe y descubriré sus opiniones antes de eso, dijo. ¿Ella ya ha llegado Rhaenys a Roca Dragón? Preguntó Aegon, mostrando claramente su preocupación por su hermana. Lo ha hecho, dijo y vio el suspiro de alivio que tomó su hijo. ¿Está todo bien entre usted y su esposa? Las cosas están mejor, padre, dijo Aegon, con una sonrisa sincera que creía sinceramente. Después de lavarse y cambiarse, el polvo que salía del aire no le dejó otra opción que hacerlo, envió un mensaje al septo y les dijo a sus hombres que se encargaran de que le trajeran a los septones. Rhaegar se dirigió a su solar para celebrar la reunión con los hombres y escuchar sus quejas sobre su hijo. No había ignorado las palabras que habían dicho sobre Aemon mientras estaba y no estaba en la residencia del Gran Palacio. Aunque, a diferencia de lo que Aemon pudo haber creído, no les permitió hablar así por apatía. Sus razones para hacerlo eran mucho más importantes que la incomodidad que las palabras podían haber causado y habían causado a su hijo y esperaba que con el tiempo lo perdonaran por ellas. El gran emperador, el Septon Chayle, el Septon Maynard y la Septa Morgane, dijo Torgus, mientras su guardia les ordenaba a los dos hombres y a una mujer que entraran en la habitación cuando Rhaegar les hizo un gesto para que lo hicieran. El mismo Torgus y otros dos guardias estaban a sus espaldas cuando tomaron asiento y Rhaegar vio lo incómodos que eso los hacía sentir, disfrutando enormemente de su incomodidad por una vez. «Creo que tienes algunos problemas con mi hijo, Septon Chayle», preguntó mirando al hombre mayor. «No, sumo emperador, sin embargo, la fe tiene algunas preocupaciones», mintió el Septon. «¿Cuáles son?», preguntó. «¿Es su intención permitir que el príncipe Aemon busque tierras en Westeros, alto emperador?», preguntó el Septon Maynard y Rhaegar se sentó en silencio por un momento, sin responder y solo mirando a los tres miembros del Sept que estaban sentados frente a él. «¿Permitirle casarse con su hermana?», preguntó Septa Morgane y él notó cómo su expresión estaba llena de disgusto ante el mero pensamiento de ello, algo que su mirada pronto la hizo hacer todo lo posible por ocultar. «Como bien sabes, mi hijo es una ley para sí mismo, Septon. He dejado en claro mis sentimientos sobre las acciones de Aemon en relación con mi hija y eso ha resultado en el exilio de mi hija menor. Lo que Aemon haga fuera de mis tierras no es de mi incumbencia y está fuera de mi control», dijo, una respuesta que había preparado muchos años antes. «La fe no verá con buenos ojos esto, sumo emperador. Poniente no es eso sí, aunque tu gobierno aquí es absoluto, hay quienes se opondrían al príncipe si intentara conquistar y más aún si intentara casarse con la princesa», dijo el Septon Maynard, aunque sus palabras no eran una amenaza tan buena como el hombre podría imaginar. «En efecto. ¿Qué quieres que haga?», preguntó como si le importara su opinión. «Regresa, hijo e hija, alto emperador, recuérdalos y deja en claro que Poniente es una tierra que sigue la fe de los 7 que son uno y no se inclinará ante nadie que impugne esa fe», dijo el Septon Chayle y Rhaegar ocultó su sonrisa mientras miraba al hombre. «¿Cómo voy a hacer eso, Septon? ¿Queréis que vaya a la guerra con mi hijo para obligarlo a someterse a mi voluntad? Si no lo haría por mis propios motivos, ¿qué os hace pensar que lo haría por los vuestros?», preguntó mirando a cada uno de ellos. «Alto y silencio», dijo alzando la voz y la mano mientras miraba para ver a la Septa Morgane encogerse en su asiento y morderse la lengua. «Poniente no es esos como bien dices y el imperio no tiene nada que hacer allí.
Lo que haga Aemon es asunto suyo y lo hará con o sin el consentimiento del imperio y de su padre. Siéntete libre de ponerlo a prueba si lo deseas, descubrirás que es un hombre que no comprende tanto como yo las preocupaciones de la fe. Tal vez deberías haber considerado las cosas con más cuidado antes de hablar de él como lo has hecho y durante cuánto tiempo lo has hecho. Sumo emperador, la fe, dijo el Septon Chayle. Opera en esos con mi permiso y ahora en Poniente tiene otro dragón con el que luchar. Si yo fuera tú, consideraría tus próximos movimientos con mucho cuidado, ya que, si bien yo puedo ser un hombre indulgente, Aemon no lo es en absoluto. Miró a cada uno de ellos mientras pronunciaba las palabras, su propia amenaza golpeó con mucha más verdad que la de ellos. Alto emperador, dijo el Septon Chayle con una pequeña reverencia mientras se ponía de pie y los demás hicieron lo mismo. Raegar los observó mientras salían de la habitación. Esperó a que se fueran antes de servirse una copa y se preguntó qué forma adoptaría su resistencia al gobierno de Aemon. Con el tiempo, mandaría de buscar a Venero y le diría que se preparara. Pronto serían los sacerdotes rojos los que predicarían tan abiertamente en Poniente como él había permitido que lo hicieran los septones en esos. El pago de una deuda que aún no se había contraído. La conquista de Poniente, Exdif. Los Reyes del Invierno. Los Reyes del Invierno, conocidos por su fiereza en la batalla, eran venerados en el norte, y ninguno más que Theon Stark, el lobo hambriento. Los relatos de sus hazañas eran materia de sueños para los hombres del norte que deseaban la guerra. Se hablaba de sus victorias con gran cariño cuando se planteaba alguna amenaza para el norte. Desde su derrota de los Ándalos y la derrota de Argos 7 estrellas, cuyo cuerpo exhibió en la proa de su barco cuando navegó hacia Ándalos, hasta las aldeas, las torres y la furia justa que desató sobre ellos en sus propias tierras. Tomó a las 3 hermanas como premio y derrotó a los rebeldes de los Reyes, pero no fueron ellos los que realmente hicieron su leyenda. Ayudando a la Guardia de la Noche, infligió una derrota al rey más allá del muro y a los salvajes que trajo la paz al verdadero norte durante una generación. Cuando Arragoar invadió el norte y su hijo Rabos el violador tomó la isla del oso, fue una vez más a Theon el lobo hambriento a quien el norte miró y una vez más no decepcionó. Después de matar a Rabos con sus propias manos, Theon lideró a sus ejércitos y expulsó a los Ironborn de la costa pedregosa, sin descansar hasta que el norte estuvo libre y en manos del norte una vez más. Muchos reyes vinieron antes y después y surgieron muchas leyendas sobre sus logros, pero cuando la guerra se acercaba, los hombres del norte llamaban al lobo hambriento en busca de orientación y él era el que canalizaban. Muchos siglos después de la caída de Theon, fue a otro lobo al que recurrieron. Este era mucho más tranquilo y, a medida que se acercaba la batalla, los hombres del norte esperaban oírlo aullar y verlo mostrar sus colmillos. Una historia de la conquista del caballero dragón, Maruin el mago. La batalla de Aguas Dulces 300 AC. El actor Ned Stark se convirtió en el actor principal de la película. Ned miró hacia el campo que se extendía debajo de él, los hombres del norte alineados detrás y a su derecha e izquierda. Los señores del río llegarían durante la batalla y aplastarían a los Oares desde el flanco. Dentro del castillo, sabía que el pez negro se ocuparía de sus propios hombres, y con el tiempo se unirían a él. Sabía que solo en términos de número tenían más que ventaja. Como también lo hicieron en posición, los Oares y el resto de los hijos del hierro habían sido atrapados tal como él esperaba y cuando miró al Gran Jon y a Ricard Karstark vio que ambos hombres asintieron. Aooro, Aooro, Aooro. Los cuernos sonaron y comenzó la carga. Ned sacó su espada y cabalgó con fuerza mientras los hijos del hierro intentaban formarse rápidamente. Las flechas que temía nunca llegaron. Las habían atrapado tan por sorpresa que nunca tuvieron la oportunidad de colocar a sus arqueros en posición. Si bien a su alrededor 1 o 2 hombres del norte cayeron ante los pocos que habían encontrado un arco, fueron muchos menos de los que deberían haber sido y ninguno se acercó a él personalmente. Blandió su espada y sintió la sacudida cuando se estrelló contra el cráneo de un saqueador, su caballo ya había pasado al hombre moribundo y se había subido al siguiente en un abrir y cerrar de ojos. Detrás de ellos, su infantería corría hacia adelante y aquellos a quienes no abatieran con su carga pronto se enfrentarían a su furia. Por ahora, los que estaban frente a él se enfrentaban a la suya. Ned abatiendo hombres mientras su caballo pasaba a toda velocidad junto a ellos. Tal vez fue arrogancia o tal vez fue pura mala suerte lo que lo hizo bajar del lomo de su caballo. Aunque dado el tamaño del hombre que lo había sacado de allí, tal vez fue simplemente su tamaño el motivo. «Muere, lobo», gritó el hombre mientras avanzaba hacia él. Su hacha apenas rozó la cabeza de Ned mientras rodaba para alejarse.
Se puso de pie y bloqueó el siguiente golpe, y pronto se le unieron más y más hombres del norte. Ned no tuvo tiempo de preguntarse si ellos también habían perdido sus asientos o simplemente los habían entregado para correr al lado de su príncipe. Se dibujó una sonrisa en su rostro cuando escuchó la voz retumbante y, con el rabillo del ojo, juró que vio la gran espada blandirse. Un ver, repetía una y otra vez el gran Jon mientras Ned empezaba a concentrarse en su propia pelea. Oaré, escucha mi aullido, gritó y luego atacó furiosamente al hombre con el hacha. El primer golpe casi le arrancó el arma de las manos y Ned se acercó más, ya que el desgarrador parecía menos seguro de sí mismo ahora. Esquivó el golpe dirigido a su cabeza y atrapó al hombre con un corte en la espalda, hiriéndolo pero no matándolo. Eso vendría unos momentos después cuando, después de bloquear otro golpe, Ned se acercó y le dio una fuerte patada en la pierna al hombre, obligándolo a arrodillarse. No se levantaría, ya que el golpe que le dirigió fue una cosa hermosa y el sonido de su cabeza al rodar fue algo que le produjo un gran placer. Por el norte, por los caídos, por el rey Rickard Stark, dijo mientras el gran Jon vitoreaba y seguían adelante para encontrar más hombres para matar. Benjen. Ver a su buena madre luchar era algo que no podía describir. Ningún hombre era más fiero que Maege y, en su mano, una maza era una belleza. Junto a él durante todo el camino, ambos movían entre los hombres como si no fueran nada. Cualquiera que se atreviera a acercarse demasiado pronto caía de rodillas ante su maza o su espada y, a su alrededor, los hombres de Bear Island y Ser Dragon Point eran igual de letales. Los habían pillado durmiendo, en algunos casos literalmente, como había visto Benjen cuando sacaban a hombres dormidos de sus tiendas para enfrentarse a la furia pura del norte. No sabía dónde estaban los verdaderos guerreros entre estos hombres, solo que aquellos a los que se habían enfrentado no habían sido rival ni obstáculo para su avance. Escuchó las flechas volar y miró preocupado a Maege, pero ella negó con la cabeza. Benjen pronto vio que eran sus propios arqueros los que disparaban y lo hacían sin acoso. Stark, gritó una voz y se giró para ver a un hombre alto que llevaba una espada roja, su hoja de una calidad mucho mejor que la suya. Tambor. Gritó y entonces él y el hombre quedaron cara a cara. Te destriparé Stark, te destriparé y haré de tu mujer mi esposa de sal, dijo Demis Dormy mientras Benjen miraba al feo hombre de la cicatriz, se rió a carcajadas, algo que no fue el único en hacer mientras Maege y los hombres de Bear Island miraban en su dirección. Agradece que no sea la maza de mi esposa la que busca tu fin, porque descubrirás que a ella le gusta tomarse su tiempo para matar a tontos como tú. Yo digo que acabo contigo rápido y necesito una nueva espada, dijo entre risas más fuertes y luego sonidos de lucha mientras Maege y sus hombres encontraban su propio hijo del hierro para matar. Puede que sea ruidoso y molesto, pero Demis era un buen espadachín y Redorain era más que rival para él. Benjen se vio obligado a retroceder al principio y tuvo suerte de no caer más de una vez. Buscó una ventaja, un punto débil, y descubrió que había pocos. Entonces, se llevó la mano al cinturón y sacó su cuchillo mientras las dos espadas chocaban entre sí. Una y otra vez, bloqueó y paró, Demis, manteniendo el filo y sin asestar un golpe. Apuesto a que sabe bien, mi nueva esposa de sal, tal vez la tome a ella y a tu niña al mismo tiempo, tendré que esperar a tu hija menor, aunque tal vez no, dijo Demis sonriendo y aunque estaba enfurecido, no fue a eso a lo que Benjen se rindió. En cambio, fingió cansancio y dejó que Demis dictara el ritmo. Benjen retrocedió y retrocedió hasta que de repente avanzó. Bloqueó a Redorain con su espada, se encontró dentro de la guardia del hombre y la daga pronto dio en el blanco. Benjen vio la mirada de sorpresa en el rostro de Demis mientras caía y luego movió su espada y la empujó hacia abajo a través del cuello del hombre y lo vio respirar por última vez. Colocando su propia espada de nuevo en su vaina, recogió la espada Valiria y la sostuvo en el aire, escuchando los vítores a su alrededor mientras lo hacía. Benjen. 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 Se acercó a Maege, quien lo miró con orgullo. Sus ojos se dirigieron de él a la espada que ahora empuñaba y tenía una cálida sonrisa en su rostro. Habló demasiado, dijo, provocando una risa estridente. Vamos, buen hijo, hay más para matar y esa nueva espada tuya lucirá mucho mejor con un poco de sangre de calamar en ella, dijo Maege dándole una palmada en la espalda y Benjen miró para ver a los hombres del norte avanzando y luego escuchó los vítores cuando las puertas se abrieron y el pez negro avanzó con sus propios hombres. El pez negro. A las 7, Brinden vio cómo los Oares y el resto de los hijos del hierro eran invadidos por más hombres de los que jamás había visto. El norte los había pillado completamente por sorpresa y se preguntaba cómo había ocurrido.
Correct podía ser un cabrón horrible, pero no era ningún tonto y, sin embargo, al ver la carnicería bajo sus murallas, así lo llamaría. Ver los estandartes del lobo, los hombres desollados y el oso negro fue una visión agradable. Sin embargo, cuando vio el águila plateada y los cuervos y el arciano de Jason y Titos, eso le trajo una sonrisa sincera a la cara. Los señores del río habían venido a jugar y lo hicieron, su ataque venía desde el flanco derecho, y si los hombres del norte no fueran ya más que suficientes para que los hijos del hierro se enfrentaran, pronto tendrían aún más. Brinden dejó su lugar en las almenas y bajó apresuradamente las escaleras en su afán por probar un poco de sangre antes de que terminara la pelea. «Tienes el castillo», le gritó a Edmure y su sobrino asintió. Habían discutido sobre quién debía y quién no debía salir y él había ganado. Edmure era el señor de Aguas Dulces, el heredero del legado de su familia y el único de los dos que verían hacer un heredero. Ganarían hoy, la victoria estaba prácticamente asegurada y su sobrino necesitaba estar vivo para aprovechar esa victoria. No es que Brinden tuviera intención alguna de morir hoy allí, ni mucho menos. Al montar en su caballo, se encontró con el mismo entusiasmo por el inevitable banquete que se avecinaba. Más de lo que había estado por cualquier otro banquete que pudiera recordar, a decir verdad. «Ser Desmond, mi espada busca sangre, ¿cómo está la tuya?», preguntó asintiendo al maestro de armas y a Ser Robin Rigger, el capitán de la guardia. «Tiene hambre, Ser, hambre de hijos del hierro y de ver que lo que está muerto sigue así», dijo Ser Desmond entre fuertes risas de él y de los hombres que habían alineado. Casi 1000 hombres a caballo, la mitad de los que podía reunir, pero no había habido suficiente espacio ni siquiera aprovechando todo el espacio que pudo para formar a todos. Con un gesto de la cabeza hacia los guardianes, se volvió hacia sus hombres y levantó su lanza antes de hablar en voz alta. «Durante demasiado tiempo hemos sufrido bajo el yugo de los Oares y la escoria de los hijos del hierro, hoy nos libramos de ese yugo de una vez por todas. Allí afuera, los hombres buenos del norte y de las tierras de los ríos buscan nuestra ayuda, ellos luchan y nosotros luchamos con ellos. Por las tierras de los ríos y por Aguas Dulces». «Por Aguas Dulces», gritaron todos al unísono y, cuando finalmente se abrieron las puertas, hizo avanzar a su caballo. Al principio al paso, luego al trote mientras pasaba por debajo de las puertas y cruzaba el puente levadizo y, finalmente, cuando sintió el suelo debajo de él, espoleó a su yegua para que cargara. El primer hombre que atrapó pareció casi aturdido al verlo y pronto atrapó a otros dos. Su lanza finalmente cayó cuando vio a los hombres del norte frente a él. Desenvainó su espada y comenzó a cortar hombres en cada deslizamiento. Un corte hacia abajo a la derecha, una estocada a la izquierda, 1, 2, 3, dejó de contar en 4. Cuando lo vio frente a él, agradeció a los dioses. Un enemigo digno al que enfrentarse y, aunque podría haber cabalgado hasta él y luchar contra él desde lo alto, sintió que el hombre merecía algo mejor que eso. Greyjoy gritó mientras saltaba de su caballo. Victarion lo miró y el hacha que llevaba pronto fue sostenida de una manera muy diferente a como había sido. «Blackfish, qué bien. Estaba cansado de matar hombres sin nombre», gritó Victarion, mientras su casco Kraken amortiguaba el sonido. «Uno de nosotros va a morir aquí hoy, así que no hablemos más y ocupémonos del maldito asunto», dijo acercándose al hombre grande y mientras a su alrededor los hombres luchaban sus propias batallas, él estaba concentrado solo en uno. Mientras los hombres se ríen, los dioses hacen planes, y no iba a ser una lucha épica la que se iba a enfrentar hoy, ninguna historia que contar en los años venideros ni ninguna canción que cantar. La flecha lo alcanzó en el hombro y cayó de rodillas, Victarion se apartó de él para abofetear a Theon Greyjoy en la cabeza. Brinden vio entonces que el muchacho escupía sangre de su boca, algo que se vio obligado a hacer después. «Él era mío, cabrón», dijo Victarion mirando a su sobrino. La muerte estaba destinada a ser, y una muerte sin gloria. Brinden esperó el golpe solo para descubrir que los dioses tenían planes diferentes para él. No fue Ned Stark quien obligó a Victarion a irse, aunque fueron él y sus hombres quienes acudieron en su ayuda. Ya sea para salvar a su sobrino o por alguna otra razón, el Lord Capitán de la Flota de Hierro no estaba a la vista y, mientras lo ayudaban a ponerse de pie, Brinden sintió la herida y se alegró de ver que no era tan grave como había temido. «Te lo agradezco, mi príncipe», dijo mientras Ned soltaba su brazo. «Mi esposa nunca me perdonaría si su tío favorito muriera», dijo Ned con una pequeña sonrisa en su rostro que pronto se convirtió en una risa completa. «Su único tío, querrás decir», dijo Brinden mientras reía junto con su buen sobrino. «Sí, eso también», dijo Ned mientras Brinden miraba a su alrededor.
La escena era de una completa carnicería y la victoria parecía ser completa para él, aunque sabía que acabar con los hijos del hierro implicaba algo más que simplemente vencer a sus hombres. ¿O haré? Preguntó. Parece que los hijos del hierro necesitan un nuevo rey. Brinden, Kored está muerto y ha caído ante una espada del norte, me complace decirlo, dijo Ned mientras Brinden miraba para ver a Benjen Stark y algunos otros en la distancia. ¿El tuyo o el de tu hermano? Preguntó, solo para recibir un movimiento de cabeza de Ned. Smaljón se llevó el honor. Brinden, ahora ven, tenemos defensas que formar y piquetes que colocar. Ned. Robert Baratheon lidera un ejército hacia nosotros y no sé por qué, dijo Ned confundiéndolo. ¿Hoy? Preguntó. No, estará aquí en 1 o 2 días, 3 como máximo. Su buen sobrino, Brinden, lo ayudó a regresar a la fortaleza al oír a los hombres vitorear el nombre de Ned en voz alta, al igual que lo hicieron con su hermano, quien, según descubrió, había obtenido una nueva espada. Caminar de regreso le permitió ver el alcance de la victoria, aunque le preocupaba qué guerras o batallas estaban por venir. Sin duda, un rey de la tormenta y un dragón pronto los mirarían. Aún así, respiró profundamente y sintió que el aire era diferente, ya que el hedor de los hijos del hierro ya no lo contaminaba.